Estás escuchando El Descampao. ...8 de junio del año 793... Monasterio de Lindisfarne. ¿Cómo va la mañana, Fray Alcott? Pues aquí, Fray Sisebuto, desdomado con los pépinos. Bien, muy bien. Hace calor, ¿eh? Sí, hace... Buena mañana, ¿eh? Sí, está bien, sí. Estamos aquí, en el monasterio. Los pépinos. Aquí... Mira qué bonitos. Pasando la tarde. ¿Eso es un barco, Fray Sisebuto? ¿El qué? Ahí, en el horizonte. Ah, pues sí, parece un barco, Fray Alcott, sí, parece... ¿Son mercaderes? Pues, ¿los mercaderes llevan hachas? No. Así como cara de matar con espuma por la boca y... ¿Tampoco? Pues va a ser que no. Y tienen mucha prisa esta gente, ¿eh? Vienen corriendo. Y de esta forma, o algo parecido, se iniciaba la denominada Era Vikinga, un periodo que duraría casi 3 siglos en el que los vikingos, a través de incursiones, conquista, brutalidad y muchas cosas más, se adueñarían de mares, ríos, costas y todo lo que les dejaron. Ya os hicimos una introducción en anteriores programas sobre quiénes eran los vikingos, dedicamos concretamente 2 programas a ello, y uno adicional centrado en el papel de la mujer y en su importancia social y cultural. Pero hoy os vamos a contar cuál fue el proceso que les llevó a convertirse en ese terror de Europa. Os vamos a contar cómo se comportaban en la guerra, cómo se organizaban, qué armas utilizaban. De hecho, vamos a entrar también en esos barcos vikingos de los que ya os hemos hablado en anteriores programas. Y también vamos a entrar, al menos veladamente, en todos los ritos funerarios, ya que, en cierto modo, tienen bastante vinculación y tienen mucha importancia dentro del propio concepto de la guerra. Para realizar este programa contamos con la misma persona que ha hecho los 3 anteriores. ¿Para qué vamos a cambiarlo? Si funciona. Si nos hemos metido en la currada de un estudio sobre los vikingos de meses, pues ¿para qué voy a decir ahora de repente: Santi, venga, hacen un programa de vikingos? Santi me mirará con ojos vacíos y me dirá: No es posible. Tenemos, como os decía, a una persona que nos ha acompañado, que nos suele acompañar de hecho en programas de historia. Y este no iba a ser menos, es el 4º programa que hacemos de vikingos y todavía nos quedan, o al menos es la sensación, antes de empezar estábamos diciendo, igual lo que tenemos para hoy, igual es fuerte, igual tenemos que partirlo por la mitad y hacer 2. Todo es posible en el descampado, ya lo sabéis, y la persona que está aquí conmigo es Iván Martín. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Sergio, pues encantado de estar aquí, tenía muchas ganas de volver, porque después de esos 3 programas se nos había quedado como que sabía poco, no está esto concluido. Y como tú has dicho, igual de aquí salen 2, 3, 4. Esto es la ruleta del descampado. Así que aquí estoy acomodado en mi dracar, dispuesto a aventurarme otra vez por las aguas vikingas. Este es el resultado de un trabajo de meses en el que nos hemos documentado, en el que hemos estudiado todo lo relacionado, o casi todo lo relacionado con el mundo vikingo. Casi me están tramitando la nacionalidad sueca. Porque es que nos hemos imbuido tanto que nos convalida créditos, como en la universidad, pues nos convalidan nacionalidades. Y por supuesto, para todos aquellos que os estáis adentrando en el mundo descampado y estáis estrenándoos con este programa, os recomendamos que escuchéis primero los otros, porque muchas de las cosas que vamos a mencionar, igual decís, oye, ¿por qué dicen eso? Bueno, pues seguramente porque lo habremos ya contado en anteriores entregas de esta saga vikinga que estamos haciendo. Podemos afirmar sin miedo que aquí ya empieza la chicha, o sea, aquí empieza la chicha espectacular. Yo creo que es una buena entrada, de hecho, para entender la era vikinga, y un poco el objetivo del programa es precisamente ese, entender cuál es el origen de la era vikinga, por qué surge, o cuáles son las causas que al menos se aducen para explicar esa era vikinga, y sobre todo entender por qué destacaron tanto en su época, porque lo primero de todo, y lo primero que tenemos que mencionar, esto ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero
no era la primera vez que sucedía algo así, es decir, que entraran los vikingos o los nórdicos o los escandinavos, entraran en una costa y arrasaran con algo. Ya había sucedido en el pasado, pero esta es de las primeras veces que quedaba eso registrado, y es por ello, por lo que se dice, que la era vikinga empieza aquí. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los anglos o a los sajones, estaban haciendo esto también. De hecho, hay que entender que Europa en esta época no tenía una situación muy halagüeña. No, la verdad es que no. La gente estaba más preocupada por no morirse de hambre, no morirse de alguna enfermedad, no morirse respirando o no morirse asaltados en un camino o por guerras internas, que preocuparse por ataques nórdicos. Recordemos cómo está Europa en ese momento. Es en el momento en el que empieza la era vikinga, Europa estaba dividida en diferentes reinos que estaban guerreando entre ellos normalmente, porque desde la caída del Imperio Romano en el 476, buena parte de Europa eran mini reinos que lo único que hacían era pelearse entre ellos. Así que eso era un sin Dios. Si a eso le sumas el fervor religioso en el que estaba imbuida casi toda Europa, vamos a hablar de la figura, por ejemplo, de Carlomagno, porque en estos años es vital entender la figura de Carlomagno, incluso su influencia en los propios escandinavos y en todos los que eran paganos, eso de... Oye, ¿tú de qué religión eres? Pues yo soy pagano. Bueno, pues te vas a tener que hacer cristiano. ¿Por qué? Pues porque si no, te corto la cabeza. Bueno, pues soy cristiano. ¡Viva Dios! Funcionaba un poco así. Y vamos a ver que, además de ese fervor religioso que estaba contaminando a toda Europa y que de hecho acabó contaminando a los propios escandinavos, parte de su final, en cierto modo también está muy relacionado con ese fervor religioso, había masacres, había pillaje. Es decir, lo que queremos resumir con todo esto es que lo que estaban haciendo los vikingos tampoco era una novedad. Europa era violenta. O sea, esa época era muy violenta. Y los vikingos, en cierto modo, dentro de lo que era lo normal en esa época, sobre todo en esa relación con la conquista que han tenido algunos pueblos, dentro de lo que cabe, trabajaban con inteligencia, porque las víctimas que elegían, al menos al principio, para esos saqueos, para ese pillaje, era gente que a priori no estaba preparada para defenderse. Asaltos rápidos, fáciles, y coger botín y escapar. Y en monasterios. No se podían imaginar que les iban a atacar, porque los monasterios eran un lugar sagrado. Eso sí que era uno de los pocos lugares que se podían respetar, por el mismo fervor religioso que comentabas. Los monasterios eran un lugar sagrado. Por eso ahí se guardaba todos los tesoros, todas las reliquias. Todo estaba ahí en la iglesia, en los monasterios. Pero para los paganos no era. ¿No? De hecho, se indica en escritos que, también es normal, pero los cristianos o los religiosos, los que no eran paganos, los que creían en un solo Dios, veían este tipo de incursiones como un ataque religioso y en realidad no era así. ¿No? Volviendo otra vez al tema de la inteligencia de los vikingos, era como, vamos a ver, estamos haciendo incursiones durante el verano, durante el resto del año estamos haciendo nuestras cosas, esto ya os digo, lo comentamos en anteriores episodios, pero estamos haciendo nuestra vida normal, somos carpinteros, somos agricultores y de repente en verano pues nos vamos a hacer este tipo de trabajos así un poco sucios, que es aniquilar, robar y saquear, básicamente. Hay quien se va de festivales musicales y hay quien se va a saquear costas inglesas. Obviamente teníamos una preparación con las armas y eso vamos a ver en el programa de hoy, pero no estamos hablando tampoco de soldados profesionales, en su mayoría, sobre todo al principio. No. Partiendo de esa base, lo inteligente de estos vikingos fue decir, ¿hasta dónde podemos llegar? Vamos a hacer primero nuestros viajes de reconocimiento, vamos a elegir muy bien los puntos en los que podemos meternos y en los que no, en los que nos podemos encontrar una defensa férrea que pueda acabar con nuestras vidas. ¿Y qué pasaba con esto? Que al final, claro, llegaban a los monasterios y los monjes decían, no, llevaos lo que queráis, aquí no vamos a... Porque al principio como que te quejas, ¿sabes? Al principio te aparecen y dices, oye, no vais a robarnos. Pero claro, a la cuarta vez ya dices, oye, os hemos dejado aquí, lo que comentábamos en otro programa, os hemos dejado aquí un arcón, os lo lleváis. Y ya hasta el año que viene, ¿vale? Nos hemos dejado un capazo con los tesoros. Que, a ver, que lo podemos decir así un poco como en tono de humor, pero que esto era bastante normal. Lo que pasa que el gran acierto de esta gente fue elegir muy bien a sus víctimas, cosa que el resto no. El resto se dejaba llevar por la ambición y esa ambición hizo que muchos pueblos terminaran. Hemos dedicado algún episodio, 2 concretamente, si no recuerdo mal, a los espartanos y en cierto modo esa ambición fue la que acabó con Esparta y la que ha acabado con muchos pueblos que se han dedicado a la conquista. Los vikingos lo tenían claro, al menos al principio. Lo que queremos simplemente es cosicas, prácticos. Dadnos cosicas, comida, riquezas, efectivamente metales, pero no se fueron vamos aquí a aniquilar a todo el mundo, vamos con nuestro ejército, porque no estaban tan organizados, no estaban tan desarrollados, al menos militarmente, como para eso.
La gran pregunta es, ¿por qué salieron fuera? ¿Por qué estos escandinavos que estaban en sus tierras de repente dicen, oye, ¿por qué no vamos a otros países y hacemos un poco de... Ya no directamente, porque yo entiendo que esto es parte de un proceso y como os decía antes, esto ya había sucedido en el pasado. No es que los vikingos llegaron por primera vez a Lindisfarne, ese fue el primer contacto que tuvieron con extranjeros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que esto seguramente fue un proceso y ya había ciertas relaciones de mercadeo entre países, porque tenía que ser así porque es parte de la supervivencia, pero llega un punto en el que dicen, oye, lo del mercadeo no es suficiente. Se nos está quedando corto esto, ¿eh? Igual tenemos que hacer más cosas. Y es aquí donde llegamos a las causas del origen de la era vikinga. Y, como suele suceder en estos casos, no hay una razón clara. Los estudiosos se pelean bastante con este tema porque no está muy claro cuál es el verdadero origen. Y yo, sinceramente, creo que más que hablar de un origen, deberíamos hablar de una confluencia de orígenes, sobre todo partiendo de la base de que zonas como Dinamarca, porque esto a veces se nos va un poco la cabeza y decimos, vale, los países nórdicos, Noruega y Suecia, que están ahí como apartados. Nos imaginamos que están ahí apartados a través de un mar con costas complicadas, pero Dinamarca está en Europa. Claro, Dinamarca tenía contacto con los pueblos germánicos de esa época. Europa continental. Claro. Entonces, a veces hay que también un poco ver más allá, porque estamos hablando de que sí, no todo era... Estamos aquí abandonados en el norte de Europa y de repente bajamos hacia abajo, sino que algunos lo tenían mucho más fácil. Es que cuando hablamos de los vikingos, mucha gente piensa que de repente en Lindisfarne salieron de una especie de bruma en la que estaban escondidos, o a través de una cortina o una niebla extraña. En plan Chulu. En plan Chulu, que de repente, hola, somos los vikingos y venimos a por vuestro oro. Pero eso no es así. Como tú has dicho, la historia viene de un sitio y va hacia otro. La historia es lineal, tiene causas y consecuencias. Y lo que pasó aquí seguramente es que no es tan apasionante hablar de 5 nórdicos han venido a comerciar y les hemos dado lechugas a cambio de espadas, como que un monje medieval de un monasterio que ha sido atacado empiece a escribir que unos demonios del norte con cuernos y echando espuma por la boca y que eran gigantes de 2 metros, empezar a escribir y a documentar lo que pasaba, que antes no se hablaba y se empezó a hablar a raíz de los ataques. Es que parece baladí, pero el hecho de que lo vincularan al tema religioso es muy importante, sobre todo en esta época, por ese fervor que comentábamos al inicio del programa. Lo veían así, lo veían como un ataque. Y para los paganos, en realidad, no estaban atacando esas iglesias porque fueran una imagen de Dios, sino simplemente porque era el mejor sitio para atacar, porque estaba poco defendido, estaba poco fortificado por lo general, al menos para atacar, y además no se encontraba ningún tipo o prácticamente ningún tipo de defensa, entonces era ideal. Había cosas de valor, poco defendido, ideal. Pero vamos a ver que incluso el tema de los cuernos en los cascos, en cierto modo puede venir también de ahí, de esa imagen de demonios, porque se les veía como el mal. Y vamos a insistir mucho en este tema religioso porque forma parte del contexto de la época y es vital para entenderlo. Como también es, y vamos a ir ya con ello si quieres, Iván, sí, lo que íbamos a comentar, las causas de esta era vikinga, cuál es el origen de esta era vikinga, y vamos a ver que hay diferentes causas que se aducen para intentar explicarla. ¿Cuál sería la primera, Iván? La primera, que es la más aceptada, aunque no está del todo claro, es una causa climatológica. Se comenta que entre los siglos IX y XIV hubo un cambio climático, un supuesto cambio climático en el cual las temperaturas ascendieron, fueron más cálidas, más benévolas para aventurarse en este tipo de empresas, un periodo conocido como el periodo cálido medieval u óptimo climático medieval. Me gusta mucho lo de óptimo climático medieval. Es como un Transformer veraniego. Es como un Transformer pero medieval, ¿sabes? Hola, soy Optimus Climáticos Medievalus. Pero en vez de un camión, un carro, ¿sabes? Sí. Es un poco así, ¿no? Cargado de lechugas y con pan. El famoso pepino de Lindisfarne. Sí. Pero fíjate, esto que estás diciendo, por ejemplo, está siempre muy enlazado con lo que siempre se ha comentado de la superpoblación. Si, por ejemplo, sumamos este cambio en el clima, que era un poco más agradable, si a eso le sumamos el tema del desarrollo de las técnicas agrícolas, pues obviamente eso provoca una superpoblación, pero claro, la gente que te lo explica no te puede desarrollar por qué en ese caso al principio se dedicaban simplemente al saqueo y no a la colonización, que es lo que hicieron posteriormente. Sí. Y de hecho lo curioso es que se iban a colonizar
a sitios que tampoco eran muy agradables para vivir, porque No. Islandia no tiene tampoco un clima que digamos... Hay que estar muy cabreado para irte a vivir a Islandia en esa época. Sí, ¿eh? sí, o a Groenlandia, ¿sabes? O incluso a zonas como Alaska, como al final acabaron muchos de estos vikingos. Entonces, esa superpoblación, obviamente, esa presión demográfica, seguramente a lo largo de la era vikinga fue lo que posibilitó que muchos de esos habitantes acabaran yéndose de allí. Pero, claro, tratar de justificar todo este origen simplemente con el tema de la presión demográfica no se acaba de sostener del todo. Se queda cojo, porque también hay una causa evidentemente tecnológica. Debido al comercio o incluso del propio desarrollo propio, ya sea del comercio o del propio desarrollo interior de tecnología, hubo unas mejoras en la ingeniería naval, la quilla, la vela. Son avances que te permiten ir a tierras más lejanas. Te permiten embarcarte en aventuras más allá de lo que conoces hasta entonces. Y de hecho parte de esa tecnología, que en algunos casos era propia o en otros casos era importada, hay que decir, lo que ayudó es que en ese clima que había en esa época, después de la caída del Imperio Romano, y tú de esto sabes mucho, Iván, porque yo sé que de Roma a ti te encanta, pero la situación marítima de aquella época, con todos peleados entre todos, que no había un líder claro como había antiguamente, con ese continente dividido como estaba en estos años, era el caldo de cultivo ideal para que una gente que estaba, Claro, pues hay que decir, un poco por delante o incluso bastante por delante del resto de tecnologías marítimas de aquella época, pues sacase la cabeza y dijese, oye, estamos aquí y la vamos a liar. hola, ¡Oli! hola, soy Olaf. Ya en aquel tiempo la flota romana, las clasis romanas, no patrullaban los mares del norte. Ya no había ese estado, ese imperio, aunque sí que los francos estaban empezando a ser trending topic. No había esa dominación hegemónica por parte Claro. de una potencia del mar, y eso afectó al comercio marítimo. La gente dejó de hacer esas grandes rutas para meterse ya más en el interior, más a tierra adentro, porque era un peligro, básicamente. Y de nuevo la inteligencia vikinga de aprovecharse de esa división, de esa fragmentación europea. Y obviamente cuando tienes un imperio, como era el Imperio Romano, enfrentarte al Imperio Romano suponía que yo me enfrento a esta parte de aquí, pero es muy posible que si esa parte de ahí está a punto de caer, vengan todos los colegas de todos los reinos invadidos que hay, o de todas las zonas invadidas que hay alrededor. En este caso no, en este caso yo me enfrentaba a los frisios y acababa con los frisios, pero el resto decían, pues bueno, ya no tenemos frisios. Me da igual, porque quizás los francos estaban enfrentados con otros. Claro. Entonces me has hecho un favor. Pero funcionaba así. Se aprovecharon de eso mucho. Se aprovecharon de eso. Y fíjate, antes comentaba yo lo de Carlomagno, y yo creo que también, en cierto modo, influyó en el hecho de que esta gente se soliviantase al menos, porque era como, no, es que tenéis que ser cristianos todos. Y si no queréis ser cristianos, os lo haré tragar a través de la violencia. La broma que hacía antes de lo de, ¿tú de qué religión eres? Yo soy pagano. No, eres cristiano. No, soy pagano. Bueno, pues esa broma funcionaba a través de la violencia. Carlomagno muchas veces, por el tipo de religión que profesaba y por el tipo de religión que defendía, se le ha ensalzado o se le ha aupado como una especie de casi santo, por no decir directamente un santo, y estamos hablando de un tío que era muy psicópata y que posiblemente creó bastantes odios entre los paganos, que decían, pero este tío está acabando con todos nosotros, tenemos que defendernos. Yo no quiero otra vez quedar como un anticlerical o un radical anti-iglesia. Pero es que en el siglo VIII, siglo IX, había auténticos criminales al frente de la iglesia, papas, asesinos. Y el cristianismo en aquel momento era muy chungo. Estaba en juego la recuperación del imperio. Y como tú bien dices, Carlomagno no dudó en intentar recuperar esa hegemonía, esa gloria perdida por el imperio, que por otra parte en Oriente todavía seguía. Bizancio, el imperio romano de Oriente, ahí estaba dándolo todo. Pero en Occidente eso era el caos. Eso era un berenjenal que, vamos, ríete tú del Civilization 5. Y posiblemente esa sed de venganza por parte de los paganos también ayudó a que muchos de ellos saliesen fuera. Sí. Estamos intentando hallar las causas o el origen de por qué los escandinavos salieron fuera a hacer lo que hicieron. Sí. Por qué se convirtieron en el terror de Europa. La era vikinga es un estofado con muchos ingredientes. Claro. Posiblemente dependiendo de la zona, yo me imagino que los daneses se vieron más afectados por esta influencia de Carlomagno, Sí.
Porque al final vemos que la época en la que estaba Carlomagno y esos inicios, esos albores de la era vikinga, empiezan en el 793, por hacer un poco de recordatorio. Estamos hablando de un periodo que va desde el 793 hasta el 1066, y Carlomagno... Sí, por ahí, porque Carlomagno, ahora te estoy diciendo de memoria, empezó como rey de los francos en el 768, por ahí, pero como emperador desde el 800, hasta que murió en el año 814. Que esto que estamos comentando está muy alineado con todo lo que es el saqueo, lo de, hola, buenas tardes, ¿tenéis algo para mí? Sí, tenemos un arcón con cosas, vale, me lo llevo y ala, a mi país de nuevo. A medida que se fueron animando, vamos a ver que cada vez iban a más, acabaron llegando a París. Se van engorilando, sí. Se engorilan. Pero sobre todo hablando del principio, hay una razón más que se suele mostrar o que se suele argumentar para entender este origen, que es el de la propia unificación de los clanes escandinavos, porque como dijimos en anteriores programas, y espero que no tengamos que repetir mucho esto, aunque seguramente va a salir muchas veces, porque os contamos muchas cosas en esos 3 programas, pero una de ellas era esa precisamente, que los pueblos, en esta época, los pueblos escandinavos, no tenemos que verlo como todos los suecos estaban unidos, tenían un rey y era como, venga, todos los suecos. No, o sea, aquí era muy fragmentado, al igual que había pasado con Europa. Si Europa estaba dividida, los pueblos nórdicos lo estaban todavía más. Claro, pero llegó un punto... en cierto modo también forzado por el cristianismo, al menos indirectamente, que muchos de esos clanes que formaban parte del entorno escandinavo empezaron a unificarse, y claro, hubo gente que dijo, no, esto no vamos de aquí. Yo me piro. Y en cierto modo muchas de las colonizaciones, la de Islandia, Groenlandia, cuando llegaron, recorrieron todo el Atlántico, están basadas en eso, en decir, a mí déjate, que yo no quiero esto. A mí este rollo no me va, yo me voy con mis cosas. ¿Lo podemos poner como una causa de la era vikinga? Yo creo que al principio al menos no tengo la sensación de que pueda explicar el origen, pero es que en cierto modo el concepto de origen que estamos formulando es muy difuso, porque como suele pasar siempre que hablamos de historia, no es una cosa que de repente alguien diga dentro de los pueblos escandinavos o de los pueblos nórdicos, oye, vámonos a hacer esto, sino que es parte de una evolución que el propio contexto de la época les facilitó. Ya os digo, lo que comentábamos de la situación en los mares... ya no había un árbitro y claro, eso era Sodoma y Gomorra. O sea, eso era, vamos, los vikingos en ese momento fueron como los rusos en los juegos online. Están muy locos y se aprovechan. Huelen tu miedo. Europa era el buffet de los vikingos. Totalmente, o sea, eso es un titular, ¿eh? El buffet de Europa. Que insistimos, no eran los únicos. ¿Tú sabes el dicho ese de que si ves un restaurante y hay camiones aparcados, se come bien? Pues... si vas a un pueblo costero y hay barcos vikingos atracados, se saquea bien. Es que en cierto modo era un poco así. Es triste, pero es una evolución al final. Es una evolución de un pueblo. Y eso es lo que estamos aquí intentando analizar en este programa. ¿Por qué se convirtieron en lo que eran? Porque está muy bien que os hayamos contado cómo funcionaba una granja, pero hay que entender cuál fue el tránsito a nivel militar de un concepto como era el de la caballería, porque hay que decir, sobre todo los suecos. Yo creo que si quieres vamos a ir ya con esa Suecia de la era de Vendel. Estaríamos hablando de la Alta Edad Media. Es justo el periodo histórico que va antes de la era vikinga, ¿vale? Estaríamos hablando, diría, desde el 550 hasta el 793. De nuevo, sí. La era vikinga empieza en el 793 porque hay un registro de lo que sucedió en Lindisfarne. A mí estas catalogaciones a veces me ponen un poco nervioso, pero bueno, vamos a hablar de la era de Vendel, que es justo la anterior, y vamos a hablar de ese tránsito que hubo de el uso de la caballería, que era lo que más destacaba en esos años, sí, que también tiene sentido por otro lado, y ahora veremos por qué, al uso de la infantería, que es lo que llevaban los barcos que, por ejemplo, llegaron a esa isla de Lindisfarne, que, por cierto, recomendamos, yo por lo menos lo recomiendo, mirad fotos porque es un sitio... Sí, un sitio así elevado, es muy bonito. Y tuvieron buen ojo los vikingos. Sí, porque era como, para cuando quieran llegar los de la costa, la península británica, aunque también es una isla, pero es más grande, pero esto sería una isla de una isla, ¿vale? Lo del Lindisfarne. Y era como, aquí si quiere venir alguien van a tardar en llegar, o sea que saqueamos y hasta luego, sí, chavales. Que no se enteran, porque como tú dices, la guerra, los vikingos no siempre han sido la imagen que tenemos de las películas de ese vikingo infantería ligera. En la era de Vendel se han encontrado vestigios, se han hallado yelmos, cotas de malla, se ha hallado el casco. El famoso yelmo de la era de Vendel, sí, sí. Exacto.
Es el único yelmo que se ha encontrado, creo. Muy poquitos. Creo que se ha encontrado alguno de la época vikinga, pero muy pocos. Luego también, muy importante, estribos, sillas de montar, armas pesadas, cosas que nos indican que en ese periodo sí que había caballería e infantería pesada. Cosa que no cuadra con lo que después fue derivando en el modo de hacer la guerra de los vikingos. Pero también tiene sentido porque si ves los caballos... Yo aquí he encontrado diferentes versiones porque esto de la caballería obviamente nos lleva a los caballos, por esto es sentido común, sí. ¿vale? Pero aquí he encontrado diferentes versiones porque si miramos los caballos escandinavos, por ejemplo son los caballos islandeses, aunque he leído una noticia en la que se decía que esos caballos islandeses, que son como ponis, lo podéis mirar, son súper bonitos los caballos islandeses. Sí. El caballo islandés, que he mirado un artículo en el que dicen que el origen de esos caballos no está en Escandinavia, sino que viene de la zona en la que ahora está Yorkshire. Uh-huh. De ahí supuestamente lo cogieron los vikingos y se lo llevaron a donde vivían ellos, a sus zonas. Eso es lo que he leído en las noticias. Pero bueno, dejando eso a un lado, yo os animo, y aquí sabéis que esto en cierto modo a veces es un poco interactivo, estáis escuchando este programa, yo os animo en primer lugar a que busquéis el yelmo que mencionaba Iván, ese yelmo de Vendel, para que os hagáis un poco a la idea de cómo era ese tipo de yelmo. Luego hablaremos de los cascos vikingos y cómo se protegían. Y también os animo a que busquéis, por ejemplo, caballo islandés. Y si busquéis el caballo islandés os vais a dar cuenta de que no es el típico caballo grácil, el que te puedes llevar a una batalla, que te pega saltos y te hace cosas, te hace piruetas. No es el corcel con el que te imaginas al Cid, por ejemplo. Pero estamos hablando de un caballo que era muy resistente, y en un clima como ese, pues era un caballo ideal. Aquí... Sí. Insisto, tengo esta versión, pero claro, luego me he encontrado, por ejemplo, algún registro del historiador romano del siglo VI, Jordanes o Jordanes, que en su obra dice que los caballos suecos eran de los mejores junto a los turingios. No sé a qué se refiere exactamente. No sé si es que había otro tipo de caballo, y aquí ya me dejo llevar un poco, ya os digo, he contrastado diferentes fuentes y no acabo de encontrar mucha información sobre la era de Vendel porque no sucede igual que con la era vikinga. No hay mucha información de cómo se vivía en esa época, entonces a veces es un poco complicado. Pero ya os digo, tengo esas dos versiones, pero yo creo que al final todo acaba derivando en que en esta época, al menos en la era de Vendel, los conflictos que tenían o las batallas que podían tener eran más internas que externas. Claro. No había esa necesidad de movilidad rápida. Aún así, posiblemente se movían en barcos con caballos. Pero vamos a ver que en la era vikinga, quitando los varegos, que los varegos jugaban en otra liga y sí siguieron adoptando esta caballería. Para quien no lo sepa a estas alturas, los varegos fueron los vikingos que llegaron hasta Constantinopla, zurraron el lomo a los bizantinos y gracias a eso fueron contratados como guardia personal de los emperadores bizantinos. El resto de vikingos, cuando se montaban en un barco y, por ejemplo, iban a una costa a saquear, lo que menos necesitaban era un caballo. Si era entrar, quemar y salir. No era más. Sí. Y se fue derivando de lo que comentaba Iván. Se fue derivando de esa caballería a esa infantería ligera. De hecho, ya que estamos hablando de las estrategias, las incursiones relámpago, las llamadas incursiones relámpago, que aquí empieza ya nuestra pesadilla. Pesadilla con el nórdico antiguo, las llamadas Strandhawk, que significa lucha sobre la arena o lucha en la playa. Yo creo que con esto ya nos hacemos a la idea de... Ya lo tenemos todo dicho. Claro. Ya nos imaginamos qué es. Tenías tu incursión primera de espionaje, lo que comentábamos, lo de a ver por dónde, y luego era ataque rápido. Y se lo podían permitir. Se lo podían permitir. Y eso les imposibilitaba, como tú bien dices, a tener caballos. Porque en los vikingos, cuando empieza la era vikinga, el modo de lucha es rápido. Viaje en barco rápido, guerra de guerrillas, saqueamos, incendiamos, robamos, ultraviolencia y pa' casa. Y eso no casa con llevar caballos, porque entre la intendencia, lentitud, bájalo del barco, súbelo, es una tarea de intendencia y de logística inasumible para un ejército reducido que lo que quiere es, en el menor tiempo posible, sacar el mayor provecho posible. De hecho, estamos hablando de una especie de guerra de guerrillas, más que de una guerra como tal. La propia organización que tenían, abro comillas de nuevo, militarmente, esta gente no era una organización militar como tal, al menos como se podía entender una organización militar en Roma. No era eso, aunque luego fue evolucionando y seguramente hablemos de ello también cuando nos centremos en todo lo de las armas. Pero estamos hablando de tropas muy pequeñas. Estamos hablando de quizá pequeños grupúsculos, pequeños clanes que se quedan y se agrupan para ir a saquear. No estamos hablando de ejércitos profesionales o regulares. No existía el ejército regular
en los vikingos. Los vikingos no tenían un ejército regular. Claro. Sí que hubo grandes ejércitos, como por ejemplo el gran ejército danés del siglo IX, que sale en la serie de Vikings, pero no era lo lógico. Normalmente era un grupúsculo pequeño en torno a un líder, un líder cuyos méritos en combate y cuya valentía, cuyo honor, como hemos dicho en otros programas, estaba todo fuera de toda duda. Era, me lo invento, Harald Hacha Furiosa. Se reunían todos en torno a él y con él a saquear. Me gustan mucho los nombres que pones de vikingos, ¿eh? ¿A que sí? O sea, sí, el Olaf también Cuerno Quemado es... Olaf Cuerno Quemado, Harald Hacha Furiosa, luego Sí, también sí. está el grandísimo Ragnar Melena Brillante. Sí. Me gusta mucho, tío, me gusta mucho. Pero sí era muy importante esto que mencionas y también, sobre todo en los pueblos, vamos a decir, más beligerantes, o podían ser, por ejemplo, los espartanos, tenías que demostrar, para liderar, tenías que demostrar cosas. No valía a cualquiera. Había una meritocracia muy interesante en este tipo de organizaciones. Sí, no existía eso de soy el hijo del jefe, me obedeces. Sí, pero ¿a quién has matado tú? Claro, pero a ver, ¿cuántas incursiones llevas tú? Exacto. ¿Cuántos años llevas saliendo fuera ahí a dejarte la vida? Porque obviamente esto es sentido común, pero mortalidad, Altísima. esta gente salía pero igual no volvía. Era como, no eran unas vacaciones, me voy de veraneo porque sí, la gente se sentía obligada a hacer este tipo de actos, pero Claro. obligada entre comillas. Te sale bien, te arregla la vida casi, Claro. pero si te sale mal, ahí te quedas. Entonces, estaríamos hablando de una infantería ligera que va a pie, que se mueve a través de barcos y sobre todo que tiene un nexo, se crea una comunidad porque generalmente su procedencia era la misma. Sí, eso les daba un sentimiento de unidad, porque no es lo mismo combatir por un señor que si no luchas por él te va a reventar, que combatir por gente de tu clan o del clan vecino por saquear y por vocación, que es la gran mayoría de los guerreros lo eran por vocación, otros por obligación, pero no por profesión. Eran hombres libres que se movilizaban para defenderse o para atacar y estaban rodeados de gente de su confianza. Y una vez acabado el saqueo, se volvían a su casa. Era un ejército de hora y servicio lo que había. Aquí hay varios factores. La profesionalización tenías que pagarla, obviamente. Ujú. Si tú querías tener... Normalmente los monarcas, ya cuando a medida que fue avanzando la era vikinga, pues ya aparecieron los monarcas y ya tenían su Ejército real, ejército de la corona. su guardia real. Y en ese caso ya tenían soldados profesionales. Pero estamos hablando de gente que el resto del año se dedicaba igual a recoger pepinos. Pero que en verano Exacto, veía esto como una posible oportunidad para crecer, ya os hablamos de las diferentes categorías sociales que había, y lo veían como una posibilidad para decir, oye, igual gracias a esto, pues nuestra familia o nuestro clan pues tiene más importancia dentro de la organización que tenemos en nuestra zona. porque un ejército regular y profesional vale dinero. Claro. Cuando no estás en guerra, tienes que mantener eso. Por eso en esa época, en el Alto Medievo, muchos de los ejércitos eran también no regulares, eran las levas de ese señor feudal, de ese conde, de ese duque, de ese señor de la guerra local que le prestaba sus hombres al rey. Recordemos la película de Braveheart, por ejemplo, es un poco posterior, pero recordemos que el rey dependía de los nobles para obtener las levas y tener ejército. Pues eso, pensemos, como un ejército pequeño invasor viene hacia ti y tú no tienes un ejército profesional como por ejemplo que tenía el Estado romano para tener acuartelado y tener ahí siempre. Entonces, entre unos y otros, la casa sin barrer, como se dice. Es que fíjate, lo mencionábamos antes, pero la propia fragmentación que había en las tribus escandinavas, sobre todo al principio, y quiero hacer mucho hincapié en esto porque es muy diferente la organización militar que tenían al principio cuando se dedicaban a las incursiones, que ya cuando después empezaron ya la conquista, la colonización, a un poco ya irse un poco de madre y decir, oye, hasta luego chavales, ya si eso nos vemos. Porque en ese caso ya había un monarca que podía prestar o podía ayudar a que ese tipo de actos se cometieran. Pero sobre todo al principio esta fragmentación lo que hacía era que ese toque amateur que tenían un poquito, el toque amateur que comentábamos del Lindisfarne, fuera todavía más patente porque, claro, no todo el mundo se podía permitir ir a hacer este tipo de cosas porque tú te tenías que pagar todo. Las armas, tus protecciones, todo eso, tenían que salir de ti, tú las ponías. Sí.
Igual había algún jarl que decía, oye, voy a patrocinar yo esta incursión que vais a hacer, yo voy a poner el barco que tengo, o vamos a construir un barco con mi dinero, pero parte de esas ganancias que vais a sacar, pues las quiero luego para mí. Eso funcionaba también así. De hecho, cualquier incursión, al menos a priori, tenía que ser aprobada en el consejo. El consejo tenía que dar el visto bueno. No era una cosa que dijeran, se juntaran 4 y dijeran, oye, ¿por qué no nos vamos a matar a unos monjes? No funcionaba así. No. Ya os hablamos del consejo también en otros programas, ¿vale? Lo digo porque son muchas cosas que ya hemos mencionado y simplemente a modo de recordatorio. Pero tenía que ser aprobado porque era un acto que era importante socialmente. Antes Iván lo decía. Muchas veces tenías que defenderte de los ataques externos, pero parte de tu rol social, de tus obligaciones, era también beneficiar a tu clan. Y la mejor forma, y posiblemente la más rápida de beneficiar a tu clan, era salir fuera, saquear a saco, nunca mejor dicho. Que parece que esto es muy divertido y mucha coña, pero pensemos por un momento en la gravedad y lo jodido, con perdón de la expresión, que era esa época. Estamos hablando de que tienen que sobrevivir, tienen que salir fuera y buscarse la vida. Es una situación muy complicada, de hecho. Delicada, estamos hablando de los que volvían, pero luego hay una categoría de vikingos que me gusta mucho el nombre, que son los hibernovikingos. Me suena como a género musical. Pues espérate que te diga el otro nombre porque mola mucho más todavía. Y overnonórdicos. Acabas de abrir un portal de Cthulhu. Está chulú. Me acaba de acariciar con uno de sus tentáculos ahora mismo, ¿sabes? No son mis tentáculos lo que temen. Que son esos vikingos que se aventuraron hacia el oeste y que no regresaron a sus granjas, que se quedaron ahí, porque lo normal, ya os decimos, era que después del verano, después de todas estas cosas, dijeran, oye, yo creo que ya está, ¿no? Ya se miraban entre ellos y decían, así ya, ¿no? Y venga, sí, yo creo que ya nos hemos quedado a gusto. Como cuando estás en casa de un familiar y decías, las 7 de la tarde, y dices, bueno, ya nos vamos retirando, ¿no? Va siendo la de marcharse, ¿no? Estos señores se querrán marchar. Pues básicamente es lo que decían los vikingos. Pero a medida que fueron entrando en ese ciclo de colonizaciones, pues empezaron a desaparecer, básicamente. Decían, oye, cariño, que igual no vengo después del verano, ¿eh? Que depende de cómo se dé la cosa, igual no vuelvo. Y decían, bueno, pues no pasa nada, ya... Se fue a por tabaco y no volvió. Se fue a saquear y no volvió, ¿sabes? Tampoco... Es que en serio, cuando miras un mapa, y os animo a que lo miréis, un mapa de a dónde llegó esta gente... Es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia. Y no vamos a entrar en teorías de conspiración, no. Estamos hablando con pruebas. Con pruebas. Que llegaron ahí. Que estuvieron en Norteamérica. O sea, Vinland. Y te voy a dejar caer una cosa muy, muy chula. Mira, venga. Es un culo torcido entre comillas. Uy, espérate. Mira. Runa. Todos sabemos lo que es una runa, ¿no? Para los vikingos. Sí. Todos sabemos lo que es, vale. Respondo en nombre de todo aquel que está escuchando ahora mismo, porque yo tampoco sé lo que vas a decir. Sí. Pues de esto que te pones a escuchar cosas y a mirar información y te das cuenta de que posiblemente sea una coincidencia, pero... Tengo miedo, ahora mismo tengo miedo. En quechua, ¿vale? La palabra runa significa ser humano. ¿Casualidad? ¿Serendipia? ¿Estás insinuando que hubo contactos? No. No descarto que hubiera contactos. De hecho, se ha llegado a escuchar y se ha llegado... Lo que pasa es que no hay una demostración clara de que hubiera contactos. Pero no sería descabellado porque llegaron muy abajo, de hecho. ¿Qué sucedió? No tenemos ni idea, porque a no ser que se encuentre algún tipo de rastro o algún manuscrito en el que aparece viajamos de aquí a aquí, es imposible demostrar este tipo de cosas. Entonces hay una cantidad de historia que está oculta. Sí. Y tampoco, es lo que tú decías, tampoco me quiero poner conspiranoico, esto lo mencionamos en todos los especiales, pero hay tanta historia oculta que a medida que se vaya descubriendo vamos a tener que reformular continuamente todo lo que conocemos hasta hoy. Y a mí me da la sensación de que, viendo la capacidad que tenían para navegar en entornos hostiles, estamos hablando del Atlántico, Groenlandia, llegando a la zona de Alaska. Ostras, es que es muy complicado. El hecho de que pudieran conseguir eso, ¿por qué no conseguirlo más hacia abajo? Y no pensemos que esto de reescribir la historia es algo que se va a hacer de aquí de 50 años. Ya se está haciendo, como hablamos en el anterior con lo de la mujer. Que se tenía la creencia de tumba con armas, es un hombre. Pues no, se han hecho estudios científicos en los cuales había mujeres enterradas con armas. Así que, amigo, todo lo que has aprendido antes, tíralo a la basura. Y yo, llegados a este punto, Sergio, quiero abrir un melón. El melón. El melón. The melon. El melón. Quiero abrir el melón porque cuando hablamos de vikingos o buscas cosas sobre vikingos, siempre el mismo titular. Sí.
los mejores guerreros de su tiempo. Sí. Y no. No lo eran en cuanto a... Posiblemente no lo eran en cuanto a técnica militar, táctica, armamento. Lo eran en una cosa fundamental. Aparte de que estaban muy locos. Bueno, Su actitud... no, si quieres, después de este melón que vas a abrir, que no sé si estás yendo hacia allá, ahora mismo estoy... Sí, estoy yendo... he puesto la quinta y estoy yendo salida 3, dirección Melon. Estás yendo dirección Valhalla. Dirección Valhalla y dirección Berserkers. Valhalla a 300 kilómetros, Berserker estamos a 500 kilómetros ahora mismo, ¿no? Exacto. Primero Valhalla. Es que es lo que tú dices, Sí. su propia actitud ante la vida era lo que les hacía peligrosos. Es como ese equipo de Segunda B que en la Copa del Rey se la lía al Barça o al Madrid, porque se dejan los pulmones y los huevos en el campo. Pues aquí igual, los vikingos no eran los más avanzados técnicamente a nivel de armas, porque Sí. a nivel de navegación veremos, y como has dicho tú, eran muy tochos. Sí, Pero a nivel de técnica militar, táctica, armamento, nada. era bastante amateur. Pero la diferencia era su actitud hacia la vida y hacia la muerte. Porque no olvidemos que para los vikingos el máximo honor de un guerrero era morir en combate. Porque de esa forma accedías al gran salón en el Valhalla, donde estarías tomándote tus tapitas con Odín hasta llegar el Ragnarok. Aunque también había otro, la mitad de los caídos sí que se los llevaba Freya al Sí. Folkvanger. Sale mal. Sale mal, pero es que para ellos morir era un honor. Como vimos con Esparta, que morir por Esparta era un honor. Se repiten patrones. Con lo que esta gente no tenía miedo a morir. Ya sea por drogas o por honor, no tenían miedo a morir. Que aquí vuelvo yo, y esto posiblemente esté pecando de escéptico, mirando esto desde la época actual. Yo intento empatizar siempre históricamente con este tipo de creencias, y yo me imagino que habría de todo también, porque no es agradable morir, pero obviamente dentro de las posibilidades que tenías, y tú mencionabas a Esparta, obviamente era mejor morir con honor, porque ese honor en cierto modo iba a ser transferido, ya no tanto por un sentimiento religioso, que seguramente lo había, pero ese honor iba a ser transferido también a tu clan. Y más que ese componente religioso, creo que socialmente era muy importante que eso pudiera suceder. No el hecho de que te mataran, no estoy hablando de que el hecho de que te mataran fuera positivo, sino el hecho de que murieras en un acto de guerra, en un acto heroico. Eso era importante para tu clan. Te daba caché, realmente. Caché social. Porque a veces nos centramos mucho en las creencias que tenían, que obviamente eran importantes. También decimos que lo que nos ha llegado a nosotros está muy empapado por el cristianismo. No sabemos exactamente lo que tenía esta gente antes de que fueran influenciados por el cristianismo. Nos podemos hacer una idea, pero está todo como muy mutado, muy transformado por el cristianismo. Pero a pesar de eso, a veces nos centramos mucho en esas creencias, pero yo creo que es una concatenación también de un elemento social que a veces se deja un poco de lado, de hecho, y se dice, no, es que esta gente no tenía miedo a morir. Obviamente ayudaba mucho ese sistema de creencias que tenían, pero Claro. estaba bien considerado. Alguien que desertaba, por ejemplo, ostras, para la familia. Si se descubría que había desertado, ojo, Porque la reputación lo era todo. Claro, Y el honor del clan. claro. Y si quieres, ya que estamos hablando de esta carencia de miedo a morir en combate, abrimos el otro melón, El otro melon. de otro melón, que es el de los berserkers. Los berserkers. Aquí, Sí. como en todo lo que viene a ser la era vikinga y los vikingos, vamos a girar la ruedita, vamos a... Ese termostato que tenemos de mito, vamos a reducirlo un poquito. Si ya hemos reducido un poquito la brutalidad de los vikingos al 50% de lo que nos cuentan, vamos a reducir otro 50% a los berserkers, que es, sin duda, coincidirás conmigo, Sergio, es como la unidad más famosa, ¿no? Cuando tú piensas en vikingos locos en batalla, ves ese hombre de 2 metros con pieles de oso, todo loco, con hachas y matando todo a su paso. Ese es un berserker. Pero como vamos a ver, quizá es más trágico de lo que parece. El ser humano siente una atracción, y tampoco quiero desarrollar mucho esta idea porque es un poco compleja, pero el ser humano siente mucha atracción hacia ese tipo de cosas. Sí. Esto, cuando estaba haciendo, por ejemplo, los programas sobre la Yakuza o sobre la mafia, a mí me resulta muy interesante estudiar por qué nos sentimos atraídos hacia lo desconocido, y en cierto modo los berserkers dentro del mundo vikingo es uno de los componentes más atractivos, porque en cierto modo nos atrae, al igual que nos perturba, esa locura desatada. Ansia de sangre. Ni sentían ni padecían.
Y por algún motivo, siempre que sacas el tema de Berserkers, es como que a la gente igual estás hablando del papel de la mujer y es como, vale, muy bien, pero sacas el tema de los Berserkers y ya nos vamos casi a un concepto de ficción, casi de mitología, que resulta siempre muy atrayente. Al igual que sucede, por ejemplo, con la mafia, ese mundo que no conocemos, el éxito de historias como, por ejemplo, El Padrino, el hecho de poder asomarte a esa realidad... Nos atrae mucho. Sí. Y el tema de los Berserkers, que hay una especie de mezcla entre mitología y verdad, vamos a intentar analizarlo, vamos a hablar ahora de los Berserkers, porque forman parte de esa infantería ligera y fueron utilizados, al igual que seguramente se utilizó en otros ejércitos anteriores y se ha utilizado en ejércitos posteriores, que ahí hay un tema muy interesante, Iván, por cierto. Sí, ahí hay un programa, quizá. El uso de ciertas sustancias para motivar a tus soldados, que es lo que sucedía con los Berserkers, pero también es una forma de asomarse a ese camino que está entre la mitología y la realidad, y ese espíritu de violencia que nos aterra al mismo tiempo, pero como suele suceder con el terror, también nos atrae. Muchos siglos antes de que los nazis corrieran por Francia puestos hasta las trancas de drogas, tenemos a los Berserkers. A nivel de traducción, podríamos traducir como Berserker como camisa de oso, cogiendo Ber como oso y Serker como una prenda de vestir que parecida a una camisa. Luego hay otra opción, como en todo lo de los vikingos hay varias opciones siempre. Sí. También se baraja que Ber pueda significar desnudo, con lo que podríamos decir que es un descamisado, un sin camisa. Pero el sentido lo vamos cogiendo. Camisa de oso, un señor con una pelliza de oso. A pecho descubierto. A pecho descubierto. Un guerrero que va a pecho descubierto sin miedo a que le pueda pasar cualquier cosa. Yo creo que al final el concepto es un poco eso. Aunque vamos a ver que lo de la palabra oso, cuando hablemos de las tipologías de los berserkers, va a ser importante. Estos berserkers los conocemos porque están muy presentes en sagas y poemas. Por ejemplo, Harald, otro nombre, pero que yo no me he inventado, Harald Cabellera Hermosa, que fue el primer rey de Noruega, se le describe que tenía siempre acompañantes berserkers, que iban sin cota de malla y actuaban como perros rabiosos y lobos. De hecho, por ejemplo, el de Stamford Bridge, el de la batalla. El más famoso, en el año 1066. Claro. Se cuenta que un guerrero de más de 2 metros que servía al rey Harald se puso en medio del puente y con un hacha larga de estas danesas bloqueó a todo el ejército sajón, matando gente. ¡No podéis pasar! Pero matando gente a lo loco, sin armadura y sin nada. Sí. Por supuesto, fue abatido y los vikingos perdieron, pero la historia que te deja eso, ¿qué? De épica y de heroicidad, sí. Heroicidad total. 1066, fecha importante porque es el final de la era vikinga, precisamente. Sí. Y acaba así, por llamarlo así. Hombre, acaba con más cosas, pero... Sí, luego está la batalla de Hastings. Claro, claro. Pero uno de los finales importantes es ese, es cuando dicen, ostras, igual esto se está terminando, igual la fiesta se está terminando. También algunos varegos se cuenta que celebraban ritos con máscaras y pieles de animales. E incluso si nos remontamos más allá, en De Velo Gálico, en la Guerra de las Galias, Julio César nos habla de unos guerreros germánicos. Recordemos, los pueblos nórdicos son germánicos, son primos hermanos de los germánicos. Acudían algunos guerreros a la batalla a pecho descubierto, con las caras pintadas y aullando salvajemente. Era una actitud que le llamaban los romanos Furor Teutonicus, que me gusta mucho. Furor Teutonicus como grupo de metal. Sí, es verdad. Es verdad. Básicamente eran unos piraos, los berserkers. Sí. Eran los Rambos de los vikingos. Claro, el problema es que eran los Rambos con los rivales, pero también con los compañeros. Fueron un problema social, hasta el punto de que en el 1015 fueron declarados fuera de la ley. El jarl noruego, voy a coger carrilla, Eirikur Hakonarsson, los declaró proscritos fuera de la ley, porque eran un problema social. Imagínate tú, como hemos dicho, cuando no hay guerra, ¿qué haces con un ejército regular? Tienes que pagarle, pero cuando no hay guerra y tienes unos soldados bastante desequilibrados mentalmente y cuya afán es solo matar y la sangre, ¿qué haces con ellos? Aguántalo como puedas. Es que dentro de las leyendas que envolvían a este tipo de sujetos estaba la de que se convertían, por ejemplo, en lobos. Y yo me imagino,
dejarlo caer ya. Viendo las diferentes tipologías que había de Berserker, estaban los guerreros osos, estaban los guerreros lobos y estaban los guerreros jabalís. Estos tres animales son muy importantes dentro de la cultura vikinga o de la cultura nórdica, ¿vale? Pero obviamente era un arma de matar peligrosa, que te funcionaba muy bien en la guerra, pero luego cuando había que plantar pepinos, ¿qué haces con esa persona? Sobre todo porque Claro. Ya no estamos hablando solo de que llegasen, por ejemplo, a un monasterio y arrasasen con todo y matasen a todo el mundo porque eran animales, y vamos a ver también ahora que esto de inducir esa animalidad se puede hacer también a través de la química, y es de hecho el siguiente punto que vamos a abordar, pero no solo era el hecho de que pudiesen llegar a esos monasterios y la liasen, sino que entre sus propios compañeros había miedo. Se apartaban. Claro, era como... es que no diferenciaban. Obviamente no estamos hablando de batallas como podía suceder, por ejemplo, pues mira, voy a avanzar unos cientos de años, me voy a ir a Napoleón, con esos ejércitos enormes enfrentándose entre ellos, incluso posiblemente los ejércitos de Alejandro Magno. Estamos hablando de ejércitos, por llamarlo así, o de tropas que funcionaban a nivel más inferior, eran inferiores a nivel de tamaño. Guerra de guerrillas, sí. Pero aún así, tenías una persona que igual se metía en un monasterio, aparecías tú girando una puerta y no diferenciaban. No veía que eras Olaf cabello chupeteado, ¿sabes? Era en plan, me da igual, te abro la cabeza. Y el hecho de que ese miedo existiese en el campo de batalla de, oye, vamos a aprovecharnos de esta gente, pero al mismo tiempo vamos a temerla, se extrapolaba luego socialmente, y es lo que decía Iván. Hubo un momento en el que se convirtieron en un peligro. En cierto modo, a mí esto, aunque no tiene mucha vinculación, no está muy ligado, pero me recordaba un poco a los templarios, que cuando ya se convirtieron en peligrosos, por otros motivos, pero cuando se convirtieron en peligrosos dijeron, oye, esto hay que cortarlo. Nos hemos reído. El chiringuito este que tenéis. Ha sido divertido, está muy bien, pero cerramos. Está muy bien, pero ahora sois un peligro, ¿sabes? Que fue un poco también lo que le pasó a los vikingos con los francos, ¿sabes? Vamos a ver luego cuando les vendían armas, que los francos eran los que les hacían las mejores armas a los vikingos, y llegó un punto en el que los francos dijeron, oye, igual esto de vender armas a los vikingos se tiene que acabar porque al final nos van a matar con nuestras propias armas, ¿sabes? Que está muy bien que os vendamos armas, pero que me estáis matando a la gente con mis propias armas. Claro. Y se prohibió también la venta de armas. Pues aquí exactamente lo mismo, porque esto que comentabas tú del noruego, del Jarl noruego este, que no voy a repetir el nombre que tú has dicho. Hakonarsson el Erik Hakonarsson, efectivamente, fue imitado en otros países también, porque se convirtieron en un peligro, porque no puedes controlar a esta gente. ¿Y por qué? La pregunta a la que vamos es ¿por qué? ¿De dónde venía esa fiereza? ¿De dónde viene este furor? ¿Cómo se explica este comportamiento? Pues este comportamiento, la teoría más extendida es hongos alucinógenos, como por ejemplo la manita muscaria. Está ampliamente documentado que las plantas y hongos, el uso de plantas y hongos para entrar en trance, es una práctica milenaria en muchas culturas. Eso está presente en muchas culturas. Aunque también hay otra versión, hay otro origen posible de esto, aparte de los hongos, que es beber cerveza de beleño negro, que es una planta también alucinógena. ¿Sabes lo que hace esta planta? Estuve leyendo sobre ello. Te hace sentir más ligero, pero también furioso. Entonces vas a tope. Vas a tope. Es como, puedo volar, pero tengo ganas de matarte, ¿sabes? Es perfecto. O sea... Es que tú imagínate tener esto al lado, que se cuentan historias, nos reímos entre comillas, ¿vale? Sí. ¿No? Pero cuentan historias de estos hombres, estos berserkers que estaban en el barco a punto de llegar a la costa, estaban mordiendo su escudo, que era una cosa que hacía mucho. Me gusta mucho esa descripción de lo de estaban mordiendo su escudo, y estaban tan puestos de todo que se tiraban al agua como ¡quiero llegar ya! Y morían ahogados, ¿sabes? Hemos llegado ya. Claro. ¿Cuánto queda? Como cuando eras pequeño y ibas en el coche. ¿Cuánto queda, mamá? Pues los berserkers estaban ¿cuánto queda? Decían, no, todavía quedan 8 millas. ¡Me tiro ya! ¡No puedo más! ¡Voy nadando! Y se morían ahogados del propio colocón que llevaban. Que además de este beleño negro y de la manita muscaria, que como podemos ver son todo plantas, están ahí en la naturaleza, y me hace mucha gracia siempre que pienso en estas cosas, porque el tema de las drogas naturales, hay mucha documentación, pero me hace gracia pensar cómo han llegado a descubrir que esas plantas provocan lo que provocan. Sí. Porque, ostras, el trabajo de campo debía ser apasionante. El trabajo de campo, sí. El trabajo de campo tenía que ser duro, ¿eh? Tenía que ser muy duro, porque era como, voy a probar a ver qué pasa, ¿sabes? Se ha muerto. Bueno. Dásela a una oveja, hombre. ¿Y esta? Se ha muerto también. Pues sabemos que esta no se puede comer. Porque lo que hacían también era utilizar el cornezuelo de centeno y lo mezclaban con pan, lo mezclaban con hidromiel, con cerveza. Yo me imagino que, en cierto modo, y aquí de nuevo me estoy aventurando más allá de mi conocimiento,
y estoy aplicando el sentido común. Bueno, el cornezuelo del centeno es un hongo, ¿vale? Lleva un componente muy parecido, de hecho lleva ácido lisérgico, lo que podía ser el LSD. El LSD original, el de los 60. Flipas. El primer LSD, ¿vale? No el que después ya se empezó a comercializar ya con toda la química, sino el original. Puro. Exactamente. Y yo deduzco que, a pesar de que elementos como, por ejemplo, la manita muscaria, que es un poco más bestia, posiblemente era ingerida por estos berserkers, yo me imagino que el resto del ejército en algunos casos, no al principio, porque estamos hablando, insisto otra vez, de esas incursiones un poco amateur, pero yo me imagino que a medida que el ejército se fue desarrollando, para mitigar ese miedo a la batalla que existe siempre, ese miedo a la muerte, por mucho honor que sintieras, estabas enfrentándote a tus enemigos y había mucha responsabilidad ahí. Yo creo que elementos como por ejemplo el cornezuelo del centeno, este hongo, el hecho de que se ingiriera con pan, hidromiel o cerveza, al menos a mí me infiere que seguramente no era solo tomado por estos berserkers, sino que era, no voy a decir uso extendido, pero sí como en bajas dosis, como así sales más concentrado a la batalla, así sales más motivado a la batalla. Me da la sensación, ¿eh? Pues muy interesante esto que comentas, porque es una constante a lo largo de toda la historia. Sí. El uso de sustancias que te hacen pasar de mearte en los pantalones, porque estamos hablando de cosas muy serias. O sea, hay un tío ahí con un hacha que te va a matar. Exactamente. Y si no le matas tú, te va a matar. Entonces, el uso de sustancias, ya sean alucinógenas, que te calmen, ya sea que te aceleren, por parte de gobiernos, autoridades, señores de la guerra, eso es una constante durante toda la historia. Yo te emplazo desde aquí a que aquí hay un programa, Sergio. Sí, porque te pones a pensar simplemente en incluso la época de Napoleón, en Vietnam. Sí. Hay un montón por ahí de historias relacionadas con el mundo de las drogas y la guerra. Y yo creo que puede ser un programa interesante porque podemos ver la evolución de cómo se ha manipulado Exacto. a la sociedad, tal cual, para motivar ciertas acciones que a veces han puesto en duda nuestra propia humanidad, sinceramente. Entonces, y creo que además viene esto de lejos porque sí, las plantas siempre han estado ahí, ahora están un poco dejadas de lado y nos hemos centrado más en otro tipo de drogas como la cocaína, que ya tiene más química, la heroína. Pero en esta época, en estos años, cuando se utilizaba la naturaleza para motivar ciertos comportamientos, hay una historia muy, muy chula. Ya te digo, por ejemplo, en Vietnam... Vietnam, marihuana, heroína... Todo lo que había. Te hablo de memoria. Creo que al final de la guerra de Vietnam el 70 y algo % de soldados estadounidenses consumían drogas. Claro. Y se habían enganchado allí a la droga. Exacto. La mitad consumían marihuana. La mitad, ¿eh? Que por cierto, ya que estás hablando de Vietnam, en Vietnam también está lo del trastorno de estrés postraumático. Que es lo que dicen otros expertos. Claro, que es una de las causas que también dan para... Que también tiene lógica. Para este comportamiento, sí, claro, sí. Imagínate un señor que ha visto auténtica mierda. O sea, un hombre que ha visto el horror y que está de vuelta de todo, está ido completamente. Porque ver según qué cosas te tocan. Y por hacer simplemente un breve apunte, yo no sé si hay mucha gente que haya visto la serie Peaky Blinders, pero no recuerdo el nombre, pero hay uno de los personajes que tiene este estrés postraumático y tiene un comportamiento, tiene esos ataques de ira, esa distorsión de la realidad, por ejemplo, va a comprar algo y ve enemigos donde no hay enemigos, y posiblemente esto también pueda explicar a nivel psicológico, incluso psiquiátrico, el origen de este tipo de comportamientos tan locos. Claro, si tú a una persona que tiene estrés postraumático, este trastorno, encima lo drogas, lo multiplicas. Pues ya dices, no, vete tú ahí, no. Entonces es cuando entra en juego lo que se conoce como Berserker Gang. Claro. Que es la furia que experimentan los Berserkers, se llama así, Berserker Gang. Que les pasaba en la batalla y durante el día a día, como hemos comentado. O sea, esto te puede dar que es una razón más por la cual la teoría del estrés postraumático coge fuerza, que si te da en el día a día, como al personaje este de Peaky Blinders, tranquilamente ves enemigos y estás viendo a gente de tu clan. Tienes los síntomas de ese Berserker Gang, porque es un poco terrorífico, ¿eh? Sí. Escalofríos, castañetear los dientes. Temblores. Hacían cosas que no podían hacer las personas normales. Por ejemplo, tragarse brasas al rojo vivo. Esto igual no sé yo si es muy flipado. Sí. Sin mostrar dolor. Tiene pinta. Caminar sobre el fuego. Bueno, la cara se hinchaba y se ponían morados. Como púrpura, como morados. Sí, lo que viene a ser de la típica imagen que vemos de un niño cuando tiene un berrinche, por ejemplo, que se ponen muy rojos, muy morados. La cabeza se les calentaba y empezaban a aullar, claro, como un animal, y empezaban a destrozar todo lo que pillaran a su alcance. Básicamente trabajas con los instintos primarios de supervivencia y el resto no...
más que nada lo llevo al tema de lo de aullar, por ejemplo. Eso es muy de anular cualquier humanidad. Y cuando se pasaba la Berserker Gang, se quedaban débiles 1 o más días. O sea, estamos hablando no solo de hacer deporte, sino un agotamiento mental y a nivel físico brutal. Claro, ¿no te ha pasado nunca de tener una situación de estrés en la cual no sabes cómo has podido levantar algo, o has podido correr más rápido, o has podido hacer algo que no es capaz de hacer normalmente y luego te acabas agotado? Pues imagínate eso elevado a la enésima potencia. Es que esta gente, una de las causas de muerte que tengan, además de las obvias, de obviamente estás en una batalla y igual te llevas algún espadazo o algún hachazo, eso podía suceder, una de las causas de muerte era la incapacidad de descansar. No dormían, estaban siempre a tope, y sobre todo la hidratación, que es muy importante ante el consumo de cierto tipo de plantas. Muchos de estos berserkers morían porque, uno, hay más causas obviamente, no bebían, no se hidrataban y acababan deshidratados después de todo el esfuerzo físico que estaban teniendo por llevar a cabo este tipo de actos, pero también porque no eran conscientes del dolor, se insensibilizaban. Yo me imagino que una de las cosas que provoca la ingesta de este tipo de sustancias o este tipo de plantas es precisamente eso, no sentir ni padecer. Es decir, te cortaban un brazo y tú seguías luchando como si no te hubiese pasado nada. Entonces, claro, no es una época en la que la medicina no estaba tan avanzada, entre comillas, porque había cosas muy avanzadas, pero obviamente no es como en la actualidad. E igual tenías una herida en la pierna y tú no tenías conciencia de que estaba ahí la herida y al final se pudre. Gangrenaba, claro, sí. Y te morías. Estos peones salvajes que eran los berserkers, al final era un poco como gente desechable. Un poco como la película Los Expendables, ¿sabes? Los Expendables. Es un concepto horrible, claro. ¿no? Pero los señores de la guerra / jefes feudales / monarcas / gobiernos, les es muy útil esto. Claro, exactamente igual que sucedía con los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses. Tú sabías más o menos a lo que ibas, pero obviamente nadie en su sano juicio, a priori, aunque los japoneses en la guerra son también otra liga, esa gente funciona de otra forma. Eso sí que están un poco... es el honor y el país ahí cobra otro tipo de nivel, pero estamos hablando de gente que muchas veces, esto es un poco como cuando juegas a las Magic o juegas a ciertos juegos en el que tienes tu golpe fuerte en tu baraja y llega un momento donde lo usas, lo pierdes y ya no puedes utilizarlo más. En este caso era un poco también así, porque tú tenías a estos berserkers, los utilizabas, pero sabías que por muchos motivos, por heridas, porque ellos mismos infligieran algún tipo de corte, que también lo hacían, se hacían autolesiones. Porque se tiran al agua. Había diferentes posibilidades para que esta gente acabase muerta, pero sabías que dentro de una batalla ya solo su presencia iba a hacer que las tornas se volcasen hacia ti. Porque ya solo ver a un tío echando espuma por la boca, ya te dice, yo no quiero pelear, ¿sabes? Tú estás en el bando rival y dices, yo he visto ya todo lo que tenía que ver. Ok, en plan, ok. Se ha quedado buena tarde, ¿qué queréis? Sí. Contadme. Os doy mis tesoros. O sea que muchas veces se utilizaba más como una especie de para marketing. Exacto. Como lo que hacían los espartanos. Exactamente, como decir, mira, que te soltamos al berserker, ¿sabes? Como si fuera una especie de perro. Y aterra un poco y ¿hasta qué punto esto es verdad? Sí. Yo siempre cojo estas cosas con mucho, sobre todo porque vienen de las sagas, y ojito con las sagas, que a veces hay cierta idea de mostrar a esta gente como si fueran héroes. Sí, las sagas hay que cogerlas con pinzas y en contexto de lo que son relatos posteriores, escritos por escritores posteriores y con una intencionalidad de transmitir un mensaje. Y antes os hablábamos de las diferentes tipologías. Tampoco vamos a entrar mucho en esto, ¿vale, Iván? Hay diferentes tipologías. Sí, vamos a un poco por encima. No vamos a... Como tú decías, los 3 animales sagrados para la tradición nórdica más antigua eran el oso, el lobo y el jabalí. Entonces, aquí tenemos los 3 tipos de berserkers que hay. El oso era el más temido. El berserker, como tal. Si nos vamos a la acepción que decías, la primera de ellas, en la que mencionabas lo de los osos, lo de piel de oso, o lo de la camisa de oso, por llamarlo así, algo parecido a una camisa, que es la traducción literal, serían estos primeros, que serían los berserker. Pero vamos a ver que hay más tipologías. Bueno, por ir muy rápido, aquí ya entramos también un poco en lo de la leyenda, con lo de que morían los marcos de hierro de sus escudos, que lanzaban espuma por la boca, que gritaban como animales salvajes. Todo normal si vemos también lo que ingerían. No me suena nada claro. O sea, y cómo era. Claro. Luego tenemos los guerreros lobo, los Ulfhednar, que estos iban cubiertos con pieles de lobo y llevaban una lanza.
Estos también se comportaban como locos, mordían sus escudos, hacían caso omiso al dolor. Esto de morder el escudo es un clásico, ¿eh? Es un clásico, es como que... Y es muy visual también, ¿eh? Y hay grabados, ¿eh? Hay dibujos en los que se les ve ahí con la boca en el escudo. Y estos se decía que eran los guerreros de élite de Odín. También el tema de la lanza, que veremos luego. La lanza es el arma sagrada. Eso te iba a decir, justo estaba pensando en eso. La importancia de la lanza en Odín, sí. Y ahora te cedo el guante para que pronuncies el grupo de los jabalíes. Svinfylken. Vaya. Svinfylken. Te ha gustado, ¿eh? Svinfylken. Que eran los guerreros jabalí. Esto ya lo hemos dicho. El jabalí dentro de la mitología vikinga, la mitología nórdica, era muy importante porque era un animal sagrado, como el resto. Sí. De hecho... El animal sagrado de los Vanir. De hecho, Freyr, que tiene un nombre a veces pienso que el nombre de Freyr es un poco desafortunado, sobre todo para los castellanoparlantes o los hispanoparlantes. Sí. ¿Tienes hambre? ¿Te freír un huevo? Claro, Freyr, que es con Y, pero es Freyr, que tenía a un jabalí, que voy a decir el nombre, Iván. Venga. Voy a tomar aire, si no te importa. Gulimburstiand. Si lo dices rápido, parece que sabes lo que dices, ¿sabes? Incluso Freya también tenía otro jabalí. O sea que la importancia del jabalí, aunque a priori siempre nos vayamos al oso o al lobo, de hecho en mucha documentación podréis encontrar que los berserker también se llamaban Ulfhernar. También están ahí los guerreros jabalí, que me gusta mucho porque una de las cosas en las que destacaban eran que eran maestros del disfraz. Esos eran los ninjas. Claro. Berserker. Ya os comentamos que para los hombres libres existía una ley, un derecho fundamental que consistía en poder llevar armas. De hecho, el Javamal nos dice que nunca haya más de un paso de distancia hasta nuestra arma, no importa dónde ni cuándo. Fíjate, he llegado a leer incluso que Odín mencionaba lo de no dejes tus armas en el suelo a tu espalda en el campo porque nunca sabes cuándo vas a necesitar tu lanza. Y volvemos otra vez al tema de la lanza, la importancia de la lanza para Odín. Yo no sé hasta qué punto esto es así, porque entramos de nuevo en las historias de las sagas. La leyenda. De hecho, en las sagas se menciona que los campesinos llevaban siempre armas, pero estamos hablando de campesinos, y normalmente las armas que llevaban los campesinos eran los utensilios de labranza. Exacto. ¿Se puede considerar un hacha un arma? Efectivamente sí. ¿Que lo tenían a la espalda o lo tenían siempre consigo? Pues también. Pero a veces he visto mucha referencia a que llevaban la espada consigo mientras labraban, y lo veo un poco como de ciencia ficción, porque no todo el mundo podía permitirse una espada. Esa es la clave. Eso estaba pensando. Digo, un campesino que se puede permitir una espada, bien. No sé qué hace labrando, pero... Sí, exacto, porque una espada 16 vacas, creo que valía. 16 vacas costaba una espada, efectivamente. De hecho, también he encontrado referencias a que dormían con esas armas colgadas en la pared para tenerlas a mano por si acaso. Nunca se sabe. Las mujeres y los esclavos quedaban excluidos, pero, como bien os mencionamos en el programa sobre las mujeres, esto no quiere decir que no supieran manejar las armas, sino que en el día a día no las llevaban. Son temas diferentes, de no usarlas a saber usarlas. Y al igual que sucedía en el resto de sociedades medievales, el hecho de que tuvieras una espada determinaba cuál era tu estatus dentro de la sociedad, a qué clase social pertenecías. De hecho, si analizamos, por ejemplo, tumbas que se han encontrado donde se han hallado espadas, podemos ver que algunas tienen incrustaciones de oro, de metales preciosos, de plata, y eso indica que al menos la persona, el portador de esa espada, el dueño de esa espada, pertenecía a una clase social importante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que preguntarnos cómo y de dónde sacaban esas espadas. Vamos a centrarnos, en primer lugar, cómo conseguían esas espadas. La primera respuesta y la más clara es teniendo dinero. Sí. Obviamente, si eras un jarl, tenías acceso a poder tener una espada, que muchas veces era más un objeto de decoración que otra cosa, porque irte con esto a una batalla no funcionaba del todo bien, sobre todo al principio de la era vikinga. En esa guerra de guerrillas primigenia, llevar una espada no era... Más que nada porque no te hacía falta. Una espada de oro con brillantes, no... Para presumir, con que con los monjes, a los monjes les da igual que lleves, ¿sabes? Era... Para hacerme el chulo. Claro, pero tenerla en tu casa colgada, pues eso sí que destacaba. Era como, ostras, este tío tiene mucho prestigio. Obviamente podías heredar la espada de algún familiar, eso también sucedía. Incluso con esas incursiones, esos saqueos, también podías conseguir buenas espadas. Es más, los francos, por ejemplo, como os mencionaba antes, fabricaban posiblemente las mejores espadas, aunque también está por ahí la famosa espada, que esto os va a llamar mucho la atención, pero están las famosas espadas Ufbert, que no está muy claro si pertenecían o venían de Asia Central o del Imperio Franco. Seguramente serían
francas utilizando igual metales que solo se encontraban en Asia Central. Me da a mí que es un poco la mezcla, porque los francos estaban un poco por delante de todo el mundo, incluso por delante de los vikingos. A pesar de que los vikingos fabricaban buenos materiales, los metales que tenían, por ejemplo, los anglosajones y los que tenían los francos estaban por encima de los que tenían los vikingos. Al final, por muy artesano que seas y por mucha clase y maestría que tengas haciendo algún tipo de producto, los materiales son vitales, y en este caso los metales con los que trabajaban, ya os digo, los anglosajones o los francos destacaban sobre el resto. Se hacía buen metal, como en los 80, se hacía buen metal en Inglaterra. Se hacía... ¿Habéis visto cómo lo metió ahí? De hecho... Estas espadas son abono para la conspiración. Se especula, he estado mirando páginas en las cuales se habla de tecnología desconocida, alienígena. Hay bastante leyenda con ellas, porque ha costado mucho reproducirlas a día de hoy. Prácticamente 1000 años. Hasta el siglo XVIII. Que esto puede ser que no se pusieron a intentar reproducirlas, o puede ser simplemente que no... O que una técnica se perdió y se volvió a recuperar entonces. Exactamente, pueden ser las dos cosas. O ambos factores juntos, de hecho, que no era como... Pues tampoco... No hemos encontrado ninguna, pues tampoco sabemos que existen o no le damos la importancia. Claro. Pero eso me lleva un poco al tema de la arqueología experimental, que es una cosa que se está haciendo en la actualidad, que es una cosa muy interesante, porque hay gente que se dedica a intentar reproducir ese tipo... Por ejemplo, ya que estamos hablando de armas, este tipo de armas que se fabricaban en esta época, utilizando las mismas técnicas, o al menos las que se cree que se utilizaban en esos años, vamos a volver otra vez a ser vikingos y vamos a intentar blacksmith, que era como se llamaba a los herreros en esta época, esos blacksmith que se dedicaban, por ejemplo, a hacer hachas, utensilios, los utensilios de la granja que comentábamos antes, o esos smith, que era también un herrero artesano, un maestro artesano, que se dedicaba más a hacer armas. Vamos a intentar emular a esa gente y a trabajar como lo hacían en esa época. Y hay que decir, ya que estoy hablando de herreros, que la importancia dentro de la mitología nórdica al menos, la importancia de un personaje como Volunder, el que es el maestro. Volunder, así pronunciado, suena un poco raro, pero es Volunder. Sí, Volunder. Volunder, ¿sabes? Suena un poco, ¿qué pasa, Volunder? ¿Sabes? Un poco a insulto, pero era el maestro herrero y artesano, y es un poco como el referente. O sea, que la importancia dentro de... Volunder. Basta con ver el resto de actividades artesanas, muchas veces no tenían ni nombre, y el hecho de que le pusieran nombre a estos artesanos que se dedicaban a la metalurgia, al menos sorprende. Dices, o lo estáis tomando en serio, ¿eh? Le confiere un estatus a esa profesión más respetable. Cuando le pones nombre a algo, lo elevas a una categoría más respetable que algo que haces ahí sin nombre y sin nada. Exactamente. A pesar de eso, a pesar de que tenían estos herreros, estos artesanos dentro de sus zonas, pues contaban mucho con material importado, no solo metales, sino también espadas y armas, sobre todo de los francos, como decía antes, ese chiste que era el de los francos, que esto es serio, ¿eh? Los francos llegaron a un momento en el que prohibieron, porque durante una época muy larga, pues llegaban los vikingos, que eran muy cucos, y decían, os traemos oro. Ah, bien. Os traemos vacas. Ah, muy bien. Pues nada, te damos estas espadas. Bueno, te cambiamos tu oro por estas espadas. Y los vikingos decían, vale, muy bien, fantástico. Y llegó un punto en el que dijeron, igual estamos dándoles demasiadas espadas y esto se puede volver cualquier día en nuestra contra, así que vamos a cortar esta mierda. Es que yo me imagino a los vikingos saqueando a los francos con sus espadas, o sea, atacándoles con sus espadas y luego pagándoles con el oro que les han robado. O sea, esto me suena. ¿Estas monedas? ¿Esto no es mío? No, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sabes? Pero había muchas más armas. Estamos hablando de las espadas porque dentro de lo que cabe era lo que te podía dar prestigio dentro de la sociedad, al menos. Porque la espada siempre ha sido un elemento como mágico de estatus, como tú decías. Las espadas ceremoniales, muchos uniformes hoy en día de gala tienen espadas en su uniforme. Pero había más armas, y ese es el apartado que vamos a analizar ahora, porque tenemos más armas. Obviamente algunas de ellas son utensilios de granja, porque como hemos dicho, esta gente se armaba sola, ibas con lo que tenías, porque la espada era la espada y el resto de gente no podía permitirse la espada. Como mucho armas, no solo que pudieras dedicar en la granja, sino también en la caza, que es, por ejemplo, la existencia de la lanza. Por ejemplo, la lanza también se utilizaba para la caza. Pero vamos a ver una serie de armas, al igual que hicimos en el programa sobre Esparta, y vamos a empezar por la más clásica, la más básica de todas, que es la honda, que es un arma que puede tener todo el mundo y que puede hacer todo el mundo, incluidos granjeros, mujeres, esclavos, todo el mundo puede tener una honda. Es muy sencillo. Es la más fácil. La más fácil de hacer. A veces es complicado analizar el comportamiento militar de este tipo de sociedades, sobre todo porque estamos hablando de 3 siglos, y en 3 siglos hay mucha evolución. Pero una cosa que solían hacer, intentaban evitar lo máximo posible el cuerpo a cuerpo.
Entonces una cosa que solían hacer era atacar primero, ya fuera con arcos y flechas, que hablaremos ahora de los arcos, las flechas, también las ondas. Sí. Había como un ataque previo para debilitar al enemigo, yo creo que también para que dijeran, ¿qué está pasando? No, ¿qué es esto? ¿Por qué no atacan? ¿Qué hacen? ¿Qué nos están es tirando esto? pedradas. Claro, nos están tirando pedradas. Que quieras que no, al menos crea cierto desconcierto a la hora de poder iniciar un combate cuerpo a cuerpo. Al igual que sucede, por ejemplo, con las flechas, porque te puedes llevar a alguno por delante. Pero esa forma de pelear ayudaba mucho a que elementos como la onda, que a priori dices tú, joder, pues es lanzar piedras, bien hecho, bien ejecutado, te puedes cargar a un tío. Si no está protegido, te puedes cargar a un tío, y era un arma muy peligrosa, no solo a nivel de ataque, que obviamente lo era, sino también defensivo, de un momento dado para que no se acerque a alguien. Ojito con la onda, que el hecho de que la hayamos metido aquí no es como la onda, Sí. más allá de historias bíblicas, Ha habido unidades muy míticas, por ejemplo los sonderos baleares. que los contrataban como mercenarios a los baleares en ejércitos, precisamente porque usaban muy bien la onda, y con una pedrada te cargas a un tío. Si la persona que está manejando la onda sabe hacerlo, Puede ser letal. te mata, sí, te mata, efectivamente. Pero bueno, Te deja moñec. vamos a ir con el clásico más importante dentro de las armas. Creo que es importante hablar de las armas porque también nos muestra cómo peleaba esta gente. Sabemos que aquí a veces puede sentar un poco en debate interior de decir, oye, ¿hace falta hablar de armas? De hecho, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de los gladiadores, también entramos un poco en el tema de las armas, aunque no profundizamos mucho, porque eso sí que era muy extenso. Había demasiadas clases diferentes. Claro, y de diferentes procedencias, y era muy complicado, pero creo que es importante sobre todo para ver cómo funcionaba militarmente esta gente y por qué consiguió lo que consiguió. Y para despejar mitos, porque la gente se piensa que el arma estrella es el hacha y no. Exactamente, y es la siguiente de la que vamos a hablar, que es la lanza, que era la más apreciada, sobre todo porque era barata. barata. Era barata y era muy eficaz. No solo en batalla, sino también en tu día a día, en un momento dado, para la caza. Exacto. Normalmente eran entre 2 y 3 metros de largo. Tela. El tela, 2 y 3 metros de largo. Sí, sí. El mango lo hacían de madera de fresno. La hoja, entre 20 y 60 centímetros de hoja. Sí. Que eso te da un pinchazo y no veas, Aunque bueno, como has dicho tú antes, 3 siglos. Esto va evolucionando. Esto es lo de siempre. A medida que fue evolucionando la era vikinga, pues eran más largas. Claro, entendemos que también había lanzas proyectiles como las pilum romanas Ujú. o de ataque cuerpo a cuerpo, rollo bayoneta, Sí. para apuñalar. O sea, serían para lanzar o para apuñalar. Y la importancia de la lanza, sobre todo para la sociedad a nivel cultural, porque era el arma principal de Odín. La Gungnir. Aquí, como siempre, pedimos disculpas a los que sepan realmente pronunciarlo. A veces tengo la tentación de poner los trocitos sacados de Loquendo, pronunciados en el idioma, pero puede quedar un poco... Que lo he hecho alguna vez en el descampado. Sí. Pero puede quedar un poco perturbador. Aún así, con el tema de las lanzas, yo he encontrado diferentes versiones a la hora de manejarlas. Una que se llevaban con una mano y otras que se llevaban con 2 manos. De hecho, la de las 2 manos lo he encontrado en sagas, pero históricamente al menos parece que el hecho de que tú llevases el escudo en un brazo pues imposibilitaba que tú pudieras llevar la lanza con, Claro, con 2 porque manos. llevar la lanza a 2 manos implica que tu formación, por necesidad defensiva, tienes que tener una primera línea con escudos Claro, y detrás los de las lanzas, rollo como si fuera una falange macedónica Claro. o un tercio español. Porque no vas protegido, efectivamente. Claro, si vas con 2 manos no te proteges, necesitas a alguien que te proteja. Como bien decía Iván, normalmente lo que se suele decir es que el arma favorita de los vikingos era el hacha, pero el arma trending topic era la lanza, vamos Exacto. a decirlo. Pero aún así, el hacha tuvo mucha importancia, de Sí. eso se ha encontrado en muchos yacimientos, incluso en ajuares femeninos, porque era un utensilio al final del día a día. Tan pronto te abre la cabeza como que te corta una cuerda o te tala un cacho de árbol o te hace algo en la casa. Es, como todo en lo que el mundo vikingo refiere, práctico y útil. La gran diferencia entre ellas es que normalmente cuando el mango era corto era lo que se utilizaba en lo que os decimos en el día a día, y cuando el mango era largo era lo que se utilizaba más en la batalla. También tiene sentido. De hecho, estas hachas de guerra de mango largo se utilizaba aquí sí a 2 manos. Sí. Era lo normal. Las Danax, las hachas danesas. Y de un filo, no de doble hoja. Estamos acostumbrados a ver aquí el hacha de Conan. Exacto. Ahí dando vueltas ahí. Y eso no. Y no... Me hace gracia porque les ponían nombre a las hachas. También tiene sentido. Yo me imagino que sobre todo a las de la batalla, en plan, miraban a su hacha y le decían, yo qué sé, Lucas. Sí. que es un buen nombre para un hacha. Lucas, ¿me vas a ayudar en esta batalla? ¿Sabes? Rogelia, vamos a matar mucho. Rogelia. O sobre todo,
Leviatán. Leviatán. ¿Sabes? El hacha de Boy, Kratos. chico. Leviatán, leviántate, ¿sabes? Aquí os animo a todos a que escuchéis la entrevista a Kratos, donde también tiene un hacha hermosa. Una hacha hermosa como las que tenían al final de la era vikinga. O sea, 45 centímetros de hoja. Es mucho hacha, ¿eh? 45 centímetros de hoja. Te parten dos. Yo creo que al final el tipo de arma que usas ya te sirve para que la gente no entre en combate contigo, porque tú ves aparecer a un tío con 45 centímetros de hoja y dices, joder, pues lo que comentábamos antes con los berserkers, pues yo creo que me irá a los pepinos, yo no, esta mierda yo no la quiero para mí. Aquí también podemos intuir que el hecho de que las armas cada vez tuvieran filos más grandes, la lanza fuera la hoja más grande, el hacha más grande, implica que la gente a la que se enfrentaban Se estaba cabreando cada vez más. y se defendían más. Me imagino un monje y 5 ataques después, cota de malla por todo. Esto es como Goku, cada vez el enemigo más fuerte, ¿sabes? Esto era un poco así, ¿sabes? Bueno, además de la honda, además de la lanza, además de la espada, también estaba el arco y las flechas, lo mencionábamos antes, esos arcos de madera de tejo, de fresno de olmo, que estaban recubiertos de cuero. Yo creo que aquí puedo contar una leyenda que es muy bonita acerca de esto, que estaban esas cuerdas que formaban parte del arco estaban hechas con el cabello trenzado de las vikingas. Y una cosa que también se nos olvida a veces con los arcos, y aquí me voy un poco, va a ser muy corto, pero yendo a Japón, estuve en un templo en el que se hacía tiro con arco, actualmente se seguía haciendo tiro con arco. Estamos hablando de arcos que medían fácilmente, y no estoy exagerando, de altura 2 metros, y venían grabaciones de distancias que podían recorrer esas flechas, y da bastante miedo. No somos conscientes de la velocidad, obviamente después llegó la pólvora, después llegaron las balas, pero no somos conscientes de la velocidad y de la distancia que podían alcanzar este tipo de armas. Es impresionante. De hecho, volviendo otra vez a los vikingos, estamos hablando de que el rango de estos arcos, de estas flechas, era de al menos 200 metros. Al menos 200 metros, ¿eh? 200 metros, que es mucha distancia. Le sumas elevado y es mortal. De hecho, sí, estamos hablando de las ondas. Fíjate, esto es exactamente lo mismo. O sea, despídete. Aquí ya podemos entrar también en lo de las puntas, porque hay diferentes tipos de puntas. Normalmente eran metálicas, pero también se utilizaba a veces huesos, por ejemplo, para hacer esas puntas. Yo me imagino que dependiendo un poco de si era para batalla, ahí te ibas más al acero, al metal. Pero si, por ejemplo, era para caza, pues un hueso pues, un poco tratado te podía servir en un momento dado para cazar a un ciervo o un jabalí o lo que quisieras cazar, ¿vale? No he encontrado nada al respecto de venenos ni cosas que se aplicaran. Ungüentos, cosas así. Seguramente hubiera algo. Sí, seguramente sí. De hecho, estoy hablando de huesos y de acero, pero también madera, por ejemplo, seguramente también se utilizaba. No creo que en batalla yo creo que tienes que ir a asegurar, y el acero muchas veces puede atravesar una cota de malla. Bien, una flecha bien tirada puede atravesar una cota de malla, es muy bestia además. Además, por el tipo de movilidad que tiene alguien que tenga una cota de malla, es relativamente sencillo apuntarle en un momento dado. Sí, no se va a ir corriendo. No se va a ir corriendo, efectivamente. Pero aún así, en la época tenía que ser brutal. O sea, sí. Había una unidad de medida en la era vikinga que era se llamaba disparo de arco, vamos a decir, es la traducción. A tiro de flecha. Porque yo he hecho la asociación entre tiro de flecha y lo que decimos hoy en día de a tiro de piedra. ¿Esto está a tiro de piedra? Sí, a tiro de flecha está bien. Que eran 227 metros. Eso era una medida. O sea, que eso ya nos implica que pueden llegar lejos. Estoy a 3 flechazos de distancia. Espérame. Estoy a 3 flechazos de distancia, sí. A pesar de eso, y esto también nos va a parecer normal, armas como la honda, armas como el arco y las flechas se veían con menos honorabilidad que, por ejemplo, pues, un hacha, una lanza, incluso que obviamente una espada. Porque no te enfrentas cuerpo a cuerpo contra el enemigo. No es honorable, porque estás a distancia, no das opción, como con la ballesta. Cuando apareció la ballesta también hubo ahí mucho... O las armas de fuego, por ejemplo, cuando llegaron las armas de fuego en Japón, por ejemplo, efectivamente. Fíjate, hubo un tránsito ahí bastante curioso. Ya por cerrar el tema de los arcos y las flechas, estamos hablando de que normalmente llevaban un carcaj de cuero de 40 flechas, que no está mal. 40 flechas a 200 metros tienes para un rato. Sí. Al menos 200 metros, ojo, al menos 200 metros, que seguramente llegaban todavía más lejos. Y estaban hechas normalmente con pluma de águila. Además de estos arcos y estas flechas, también tenemos el cuchillo, por supuesto, que
sucede un poco como con la Honda, casi todo el mundo tenía un cuchillo, era lo normal. Aunque bueno, aquí ya tenemos diferencias entre cuchillos, porque tenemos el knifer. Sí, knifer es... No sé, a mí porque se me va el knife, obviamente, claro, al knife. El inglés ha absorbido muchas palabras del nórdico antiguo. Sí. Y muchas más de los que nos pensamos. Antes hablabas de blacksmith, smith, que se sigue diciendo igual. Knife. Y el español vamos a ver sobre todo que en terminología naval, aunque muchas de las palabras que tenemos vienen en realidad del francés, el francés... Ha habido un paso intermedio. Claro, el francés las tomó de estos idiomas nórdicos, de alguno de ellos, porque como cada uno, sí, se entendían entre ellos, pero cada uno tenían sus derivaciones. No puedo establecer si era noruego, danés o sueco, no sé establecerlo, pero al menos el origen viene de ahí. Aquí hay dos tipologías, lo que decía, está el knifer, que es un cuchillo normal, me imagino el cuchillo que puedes utilizar en tu día a día, y luego había una cosa que se llaman los seax. Que era más pesado, era un machete. Es lo que tú dices, está ya rozando el... Es una especie de... Está entre machete y bracamarte. Con ese cuchillo cortas hueso, ¿eh? Sí, claro. Con sí, eso sí, cortas hueso. Digo, era... Lo normal es que el knifer se encontrara, por ejemplo, en tumbas de gente normal, incluso de esclavos, las mujeres, los niños. Sí, te lo pones así colgada de cinturón. Incluso no sé hasta qué punto se consideraba un arma, porque es algo que puedes utilizar en tu día a día para pelar hasta una patata. Pero los seax, como curiosidad, para que veáis que al final todo acaba desembocando en lo mismo, viene de las tribus germánicas. Las tribus germánicas ya utilizaban estos seax. Una prueba más del origen de los pueblos nórdicos. Y, por supuesto, para terminar con estas armas, al menos de ataque, a continuación iremos con cómo se defendían, pero por lo menos las armas con las que atacaban, está la espada, que la hemos dejado para el final, a pesar de que antes hayamos hablado un poco de ella, porque es posiblemente la más importante, no tanto en batalla, sino a nivel de prestigio. Sí, una importancia no tangible, una importancia de honor. Exactamente. Con un par de saqueos podías permitirte una perfectamente. Recordemos que hemos dicho antes que valían 16 vacas. 16 vacas una espada, ¿eh? Sí, espadas que al principio eran de un solo filo, luego fueron cambiando, como hemos comentado antes, por necesidades de la batalla, a doble filo. Normalmente eran una vaina de madera, forrada con cuero, típico así, forrado así en plan chorizo, con un refuerzo de metal en la punta, y las llevaban colgadas al hombro o bien del cinturón, a la altura de la cadera. Lo que nos puede sorprender es el tamaño de la hoja. Sí. Sí. Las más habituales eran de 90 centímetros, aunque oscilaban entre 70 y 1 metro. ¿Te imaginas viajando en el tiempo? Hola, buenos días. Y te viene un señor con una hoja de una espada de 1 metro. Antes estábamos hablando de los berserkers, y hay un manga que se llama Berserk, en el que Gatsu, el protagonista, tiene una espada que es... Lleva un espadón, Sí, ¿no? Una espada que es más grande que él. En este caso es un poco lo mismo. Tú imagínate en una batalla, ir con eso, para manejarlo es muy complicado. Que es posible que de ahí luego deriven un poquito las claymores escocesas. Esas pedazos de espadas a 2 manos con unas hojas enormes. Sí, pues es muy posible, ¿eh? Porque al final todo esto está unido. Sí. Una espada de estas características, y eso nos puede hacer entender por qué valía 16 vacas, igual costaba un mes en forjarla. Sí. 1 mes. No estamos contando incrustaciones, no estamos contando los tallados, no estamos contando todos los adornos, porque al final tenías claro que no ibas a salir con eso en la batalla, y no dejaba de ser una especie de inversión de cara a futuro, porque igual las cosas podían ponerse feas en cualquier momento y tenían que decir, ostras, con la espada del abuelo, yo qué sé, Lucas cabeza de cabra, pues... Claro, Lucas oreja colgante. Te sale a ti mejor, ¿ves? Tú tienes más... Yo tengo muy pillados los insultos piratas, pero tú tienes muy bien los nombres vikingos. Lucas oreja colgandera. Oreja colgandera me gusta mucho, ¿eh? Que tenía el lóbulo más grande que el otro. Sí, sí. Como el de chiste de chiquito. Y sobre este tema de las espadas, además de todo lo que os hemos contado ya, porque yo creo que os hemos contado ya muchas cosas de las espadas, de hecho, cuanto más vieja mejor, obviamente, eso es sentido común. Y hay un ritual que se utilizaba para matar las espadas, porque las espadas también se mataban. A veces se heredaban de padres a hijos, pero en otras ocasiones pues no querían que eso sucediera porque igual era el último miembro, porque igual estaba muy unido a esa espada,
y no quería que pasase a su hijo por diferentes motivos, o simplemente porque era una espada que utilizaba en batalla, que también podía pasar. Estamos diciendo que no se utilizaban normalmente en batallas, pero seguro que había alguien que usaba las espadas en batalla porque es lo normal también, no deja de ser un arma. Si no tiene muchas incrustaciones, ni tiene piedras preciosas, ni tiene mucho ajuar incrustado ahí dentro de una cacerola y todo ahí dentro de la espada, pues no tiene mucho sentido. Me la llevo a la batalla y puedo matar a gente con esto, ya que he pagado por ello. Podría ser incluso una condena. Me imagino incluso una condena. Condenado a matar tu espada de otros antepasados. O sea... Por ejemplo, de hecho se han encontrado sobre todo en tumbas ese ritual, pero lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido también. ¿Y en qué consistía ese ritual? Torcían las espadas. Porque de esa forma evitaban que fueran robadas, porque a nadie le interesaba una espada torcida. Torcían, o sea, en plan, se convertía en una L. Claro. Y me parece, no sé, tiene cierto... ¿Cómo llamarlo? Tiene cierta enjundia y es hasta un poco simbólico y... no sé cómo decirlo, emotivo al mismo tiempo. ¿Sabes? Que la muerte de la espada. La muerte de la espada. Tiene una carga simbólica la espada siempre. Y la ceremonia de matar... Es que me recuerda mucho a la ceremonia cuando muere un papa... Not related. Cuando muere un papa y se mata el sello de pescador. Cada papa tiene un anillo. Sí. Y cuando muere se mata el sello. Se le hace una cruz para que no lo pueda usar. Es algo parecido. Es como una liturgia en torno a los símbolos. Muy, muy interesante y aquí, a mí me flipa. La importancia de los símbolos, ¿eh? Todavía seguimos, a día de hoy, sigue estando presente el tema de los símbolos. Demasiado presente para mi gusto, pero bueno. Esto en lo que se refiere al ataque. Ahora tenemos la defensa. Claro, obviamente la defensa también era muy importante y de lo primero que tenemos que hablar... El escudo. El escudo. El escudo redondo, clásico, que todos estamos pensando, de colores, de entre 75 y 90 centímetros de diámetro, casi 1 metro. O sea, pero aún así, era ligero. Era ligero en la mano, no eran muy densos. A veces los reforzaban con cuero o con hierro y eran muy usadas porque usaban mucho formaciones con el escudo. Luego también hay algunos grabados que se ve a soldados vikingos, guerreros vikingos, con ese escudo que acaba en pico, que es más alto. En forma de cometa. Y ese escudo en forma de cometa no es correcto como infantería. Surgieron para montar a caballo. Y es al final de la era vikinga eso. Los vikingos no usaron ese escudo. Con casi, porque no podemos decir 100% nada, con casi total seguridad no usaron ese escudo. Usaron más el escudo redondo. El escudo redondo con el que hacían el famoso muro de escudo o Skjaldborg. Que es lo que decíamos antes con las lanzas. Hacen el muro de escudo, luego las lanzas detrás. Puede ser una buena formación con reminiscencias de la testudo romana para avanzar. Que vuelvo a lo que mencionaba antes. A medida que fue evolucionando la era vikinga, porque al principio era todo más llegamos y organización poquita. Claro. Pero claro, poco a poco tuvieron que ir adoptando, a medida, lo que mencionaba Iván, a medida que los enemigos se fueron dando cuenta de que los vikingos eran peligrosos, dijeron, no, aquí no... Ya os hemos pillado el truco. Claro, cuando empieza a responder... Claro, y aquí ya tenían que poner en práctica este tipo de tácticas, que por supuesto tienen más tácticas. Está por ahí el... Ostras, es que cada vez que veo un nombre... La Sniffle King. Eso, sí. Sinfil King. Sí, es que cada vez que vemos un nombre... te coges un poco de escalofrío y dices, ostras, tengo que decir esto. Sí, básicamente es una formación en triángulo. Por supuesto, antes de eso, Iván, por supuesto. Dime. Si alguno de vosotros... Oyentes, si alguno de vosotros está interesado en algo de esto que decimos y con nuestra pronunciación de mierda no lo estáis entendiendo, dejáis un comentario y decís, oye, esta formación que habéis dicho, ¿cómo se llama eso? Porque habéis dicho el Flinklish. Y lo escribimos, Claro, y os lo ponemos y así podéis buscarlo, porque entendemos que a veces decimos cosas y os quedáis como... Pues como si me dices que se llama Frontfresh. Pues esto es lo mismo. Sí, perdón, Iván, continúa. Sí, pues esta formación atribuida a Odín... Toma ya, ¿eh? Sí, ojo. Ojo. Es una formación triangular en la cual el muro de escudos protege a los arqueros que están en el centro y entonces está rodeado por guerreros, o sea, por guerreros de infantería. Entonces eso lo que permite es proteger y a la vez moverse. O sea, que puedes disparar quieto o puedes moverte un poquito más, disparar, moverte, disparar. Es como una tanqueta humana. Porque como tú bien decías, Sergio, cuando el enemigo te responde, al principio es la fiesta padre, pero luego dices, a ver, un momento, me imagino a los vikingos corriendo hacia atrás, escondiéndose detrás de una piedra. Sí. Un momento, vamos a calmarnos, que nos están respondiendo, ¿qué hacemos? Claro, esto no había pasado, esto es nuevo, ¿eh? Claro, y entonces ahí Gunnar, dedos largos, diciendo, tengo una idea, chavales,
que lo he visto esto en un capítulo de Odín, de las locas aventuras de Odín. Y sacando con esa formación. Yo y mis películas. Hay una cosa que quiero destacar sobre el uso de los escudos. Yo creo que todos tenemos la imagen icónica de ese barco vikingo, aunque luego vamos a hablar de barcos, ¿vale? Pero tenemos la imagen icónica de esos barcos vikingos y de esos escudos puestos alrededor del barco. Esos escudos circulares. Seguro que tenéis la imagen, si no podéis buscar un barco vikingo. Sí. No solo para proteger de las olas, que obviamente algo paraba, sino también para proteger del viento. Me gusta mucho esta forma de... No sé, es que... Son muy prácticos, es que son muy buenos. Son muy prácticos, muy inteligentes, sí. Son muy pragmáticos los tíos, sí, es verdad. El yelmo, el casco. Aquí... Es otro melón ese, ¿eh? Sí. Volvemos a hacer otra vez referencia al casco de la era de Vendel. De hecho, había cascos en esta época muy parecidos. Eran cónicos, el típico yelmo cónico, y con nasal. Y con cejas. Es verdad. Algo que me flipas que tienen cejas. Los cascos vikingos tienen cejas. Pero tiene también el nasal de la era de Vendel, que estaba muy conservado, a modo de como si fuera una especie de antifaz, pero con nariz. Muy alto medieval ese nasal es muy alto medieval en los cascos. Sí. De hecho, lo normal es que fueran cascos sin nada. Es decir, un casco creado la mayoría de las veces con cuero endurecido, que eso también resistía bastante. Y a veces tenía nasal y a veces no. Pero yo me imagino que lo normal, al menos, era un casco sin mucha floritura. De hecho, podemos hablar más de un gorro a veces que de un propio casco. Al final, el resumen es ese. Se han encontrado pocos, la verdad. Se han encontrado pocos cascos. No tenemos mucha referencia. No sé por qué motivo. Igual... Puede ser porque no se consideraba un objeto que podía formar parte del ajuar, como por ejemplo un hacha. Al final no dejaba de ser un elemento protector. De hecho, no he mirado mucha información sobre este tema, pero no sé hasta qué punto se han encontrado escudos, porque la conservación que pueden tener los escudos, al ser en la mayoría de los casos de madera, aunque se podía tener también partes de metal o se podía tener también otro tipo de cuero, sin ir más lejos, pero tampoco he encontrado mucha información sobre si se han encontrado muchos restos de escudos en tumbas. Yo me imagino que sí, pero la conservación... Antes hablaba, por ejemplo, de esas flechas de madera, de las puntas de madera. Todos aquellos elementos que no sean metálicos, la conservación en tumbas es fastidiada, efectivamente. Muchas veces yo me imagino que se encuentran la punta de la lanza, no la lanza en sí. ¿Sabes? Cosa que no sucede, por ejemplo, con las espadas o con otro tipo de armas. Desintegrada, la lanza en sí desintegrada. Efectivamente. Y ya que estamos hablando de cascos... Venga. De estos cascos yelmos... Viene el momento. Después de 4 programas... Después de 4 programas... Vamos a abrir el melón de los cuernos. De los cuernos. De esos cascos con cuernos que aún a día de hoy siguen bastante extendidos, a pesar de que ya empieza a haber movimientos sociales. Entendedme esto de movimientos sociales, pero ya empieza a ser bastante extendido lo de que los cuernos forman parte más de la mitología o de una forma de entender a los vikingos a veces un poco distorsionada. Fíjate, por intentar aglutinar todo de una forma muy sencilla y después vamos con las diferentes posibilidades de por qué se les muestra con cuernos. A pesar de que originalmente, y precisamente en la era de Vendel, incluso con anterioridad, y estoy hablando de la era de bronce, ya aparecen algunos petroglifos, aparecen alguna muestra de cascos, o de gente con cascos, con cuernos, pero no se sabe si son, por ejemplo, cuernos o si son serpientes, no está muy claro. Sí. Lo que sí está claro es que eran protuberancias y que se utilizaban seguramente de forma ritual, no en la batalla, porque obviamente utilizar eso en la batalla es estúpido, al menos bajo mi punto de vista, porque puedes decir, vale, la primera embestida, pero luego te quitan el casco y ya estás vendido. Hasta luego, Entonces, es un poco tonto. A pesar de que lo lleves agarrado, incluso se convierte en un momento dado en un problema, porque en una batalla al estar todos tan pegados, igual te llevas a un compañero. Entonces, no es del todo funcional. Podemos pensar que en un momento dado ese elemento de casco con cuernos viene de ahí, al menos el que tenemos actualmente. El que decimos Vikili Vikingo. Seguramente sea porque alguien cogió esos elementos rituales y los acabó llevando a la actualidad. Y no es así. Vamos a ver que estamos hablando de interpretaciones. ¿De dónde viene este mito, Iván? Vamos a ir con los diferentes puntos. Por ejemplo, porque tiene muchas... Sí, hay varias. Es como todos lo mataron y él se murió. Sí. Por ejemplo, tenemos a un señor, Gustav Malmström, que en el siglo XIX publicó unas ilustraciones en una saga islandesa del siglo XIV, la Frithiofs Saga, y ahí estaban habitualmente retratados los vikingos con cascos o con ropajes típicos de la antigüedad clásica, alas, como para darles un toque de divinidad. Claro, porque se asociaba, por ejemplo, el hecho de que tuvieran alas a toda la mitología griega o romana, que al final compartían básicamente lo mismo. Exacto. Y luego tenemos a la saga Doppler,
tenemos a Karl Emil Doppler, llamado el Viejo, y Emil Doppler, su hijo, llamado el Joven, que ambos se dedicaron al tema de ilustración. Sí. El padre más también al diseño de vestuario. Y este hombre, el Karl Emil Doppler, fue quien diseñó el vestuario para la interpretación teatral de la obra de Wagner El Anillo del Nibelungo, que yo hasta hace 10 minutos también tenía mi parte de El Año de los Nibelungos, porque llegó a España incorrectamente traducida. Sí. O sea, nos hemos tragado un hoax. Sí, es del Nibelungo, efectivamente. Siempre se había dicho aquí de los nibelungos. Pues este hombre fue quien le puso cuernos a los cascos vikingos en el año 1870, incluso algunos con alas, siguiendo la tradición Sí, es verdad. de Gustav Malmström. De hecho, la imagen clásica de la valquiria con las trenzas y el casco con los cuernos se origina en cierto modo aquí. Es esta gente, si Claro. buscáis en Google hay una imagen de Odín con un casco con alas que es del Emil Doppler joven, que es impresionante. Esas ilustraciones son preciosas y son las que han forjado la imagen del vikingo y de la mitología nórdica actual. Y volvemos otra vez al hecho de que tuvieran que, entre comillas, apropiarse de mitologías como la romana o la griega, por citar dos. Sí, porque te fijas, van con como si fueran togas peplum, Claro. van con ropajes cortos grecolatinos. Porque, en cierto modo, si echamos la vista atrás, es una de las culturas que mejor se ha conservado, la romana y la griega. A pesar de todo, si lo comparas con otras culturas que han desaparecido. Sí, porque la cultura latina, que bebe de la griega, ha sido más depredadora y se ha expandido y Sí, ha destruido al resto. Sí. ha destruido el resto, la ha sustituido. Y me llama la atención esa forma de decir, para que la gente se dé cuenta de que esto es importante, vamos a coger algunos elementos icónicos de otras culturas, se los vamos a poner para que destaque más todavía. Y a nivel al menos antropológico es muy de reseñar. Sí. Obviamente, después de toda esta gente, dibujantes, directores de cine, todos han continuado con esta fantasía, esta leyenda urbana. Vicky el Vikingo es el Dibujante de Conan. Sí, exactamente, el dibujante de Conan, aunque Conan, dentro de lo que cabe, pertenece a otra... Es otro, sí, los bárbaros. A otra sí. realidad, claro, es la era Iboria y eso está fuera de nuestra realidad. Y ahí lo entiendo, pero a pesar de eso, ya os decimos, hasta hace relativamente poco, incluso yo me acuerdo de personajes de rol que también utilizaban este casco con cuernos. Hay un juego de Blizzard de hace mucho tiempo, del año 92 creo que es, de Lost Vikings, que son 3 vikingos los protagonistas y los 3 van con cuernos en sus cascos. Porque es cool también, ¿eh? Hay que decir que queda chulo, pero en batalla, hombre, lo que os digo, la primera embestida igual, pero luego es que te engancho del cuerno y que te tengo a... Claro. Lo que comentábamos de los piratas con melenas, ¿sabes? Son cosas que... Puedes embestir, ¿sabes? Claro. Pero Claro, la primera bien, pero luego ya la segunda ya no me la das, ¿sabes? Entonces es un poco complicado. Hay más leyendas urbanas. Me gusta revelar estas cosas porque seguramente siempre hay alguien que le pilla de sorpresa y no pasa nada, a todos nos pasa. Esto es muy bonito cada vez que descubres este tipo de cosas. De hecho, yo preparando todo el especial de Vikingos, todos estos especiales, pues te has encontrado con cosas que dices, ostras, ¿esto es así? Pues sí, efectivamente es así. Lo de beber del cráneo de los enemigos, que es otro clásico también. otra leyenda. Esta sí viene de 1636 y es una mala traducción del latín. Porque la traducción original era se bebe de cuernos. O sea, ¿cómo se puede ir desde beben de cuernos a beben de los cráneos de sus enemigos? Es como, ostras, dicen mala traducción. No sé si esto es una mala traducción o esto es un momento inda, ¿sabes? Un inda. O sea, es que el vocativo estaba así, no estaba muy claro. O sea, Esto creo que era un danés, además, el que lo hizo. Ole Worm. Ole Worm, sí. Ole tú. Beben de cuernos. Bueno, pues esto lo ponemos como que beben del cráneo de sus enemigos mientras sus familias están ahí ensangrentadas, ahí moribunda, mirando fijamente con mirada vacía. Hombre, ole, igual te estás pasando un poco, puede ser. No, porque después de beber se ponen a bailar, el pajaritos por aquí, pajaritos por allá, y se ponen a dar vueltas desnudos con calcetines. Pero es que, ole, no pone eso. Soy traductor y puedo traducir lo que quiera. Y era danés, menos mal, ¿sabes? Pero claro, danés cristianizado, que esa es otra. Sí. Año 1600. En 1600 ya se estaban haciendo estas cosas. Lo que queremos sobre todo dejar claro es que sí se han encontrado dibujos. No sé, aquí me he llegado a leer o a escuchar que se ha encontrado algún casco en el que se ve el hueco donde posiblemente había protuberancias de algún tipo. No se sabe muy bien el qué. Sí. Que lo sabía, sí, pero sobre todo dejar claro que era a nivel ritual. Claro. Para la batalla no era funcional. Una cultura tan ligada a la naturaleza, no es descabellado pensar que el contacto con las divinidades
como hemos dicho antes, el oso, el jabalí, el lobo, que haya algún tipo de conexión con un venado, por ejemplo, y que se pusieran cuernos de venados, o que algún flipado se ponga cuernos porque le mola, que en todas partes ha habido frikis. Para rituales, sí, perfectamente podía ser así, claro. Esa comunión con la naturaleza que tú mencionas, pero sobre todo también el pragmatismo con el que se movía esta gente a la hora de las batallas, incluso en su día a día, y me parece muy poco pragmático, muy poco funcional irte con un casco con cuernos. Me parece que igual lo que tú dices, había algún loco, pues seguramente, porque aquí siempre hay excepciones para todo, pero no era normal, no era la típica, no era lo que se encontró Fray Sisebuto en aquella costa del Lindisfarne, no era eso. Y para acabar ya con los elementos defensivos, pues obviamente la cota de malla, que nos pasa un poco como con la espada. Sí, era para ricos. Claro. O sea, esto era para ricos directamente. Porque ¿quién se podía permitir acero, o sea, una cota con acero para protección? Y además, costoso, pesa. Claro. Esto no te sirve de nada para una incursión rápida a pie. Entonces mucha gente diría, yo paso de cotas, a mí ni cota ni coto. Ni Coca-Cola ni Coca-Cola. Yo esto no quiero. Seguramente, al igual que funcionaba en los cascos, aquí las protecciones a nivel corporal eran más basadas en cuero endurecido que en cualquier tipo de metal, porque, como dice bien Iván, para una incursión relámpago lo que quieres es ir rápido. Ligero, movilidad, como los piratas. Claro, no tiene mucho sentido. Así que cuando pensemos en un vikingo que va a la guerra, lo más probable es que fueran a la guerra del mismo modo como vestían habitualmente. Cómodos y funcional. Y aquí quiero hacer mención a un cuadro, no lo voy a desarrollar aquí, porque así os animo a que lo miréis en el libro de Laia, quiénes fueron realmente los vikingos. Laia San José Beltrán, que no sé si escucharás esto, hija mía, pero si lo escuchas, pues gracias. Librazo. Y allí viene un cuadro en el que os explica, dependiendo de la clase social a la que pertenecía el sujeto en cuestión, llevaba un tipo de arma o de otra. Yo creo que con lo que os hemos dicho queda bastante claro, pero ella por lo menos dice, pues mira, si llevaba por ejemplo un hacha, pertenecía a esto. Si llevaba un hacha de este tipo, más por ejemplo un casco con antifaz, era de este tipo. Y es interesante ver las diferentes, porque estamos hablando de diferentes clases sociales, unas cuantas. Hace una diferenciación, no sé si 8 posiblemente, 8 o 10, una cosa así. Y es muy interesante ver esa diferenciación. Pero bueno, no queremos tampoco extendernos mucho en ese tema porque tenemos que hablar ahora de los barcos vikingos. Pues siento decirte esto, Sergio, de la grabación, pero ese contenido lo vamos a dejar para el siguiente episodio, porque si no quedaba muy largo todo, y tampoco tengo la intención de que todos los programas ahora duren 3 horas. No es la intención, ¿vale? Lo de Prince es una excepción dentro de lo que es el descampado. En el siguiente programa os vamos a hablar de los barcos, también os vamos a hablar de los ritos funerarios, y ya que soy consciente ahora mismo, porque ya sé lo que va a durar más o menos el siguiente capítulo de esta saga vikinga, seguramente introduzca alguna sorpresa. Para saber qué sorpresa es tendréis que escucharlo, pero yo creo que os va a gustar, sinceramente, creo que os va a gustar. Como siempre, os recuerdo que podéis colaborar con nosotros en iVoox haciendo una aportación mensual. Como mínimo es 1,5 €, que ya está bien, tampoco es que os pidamos aquí un esfuerzo sobrehumano. Pero está bien saber que hay gente ahí fuera que apoya lo que haces, porque sabéis que esto cuesta mucho, esto tiene mucho esfuerzo detrás, y ya no es un tema de dinero, porque todo el dinero que se saca de ahí va al descampado, a mejorar micrófonos, a mejorar el sonido, a camisetas, a ese tipo de cosas, pero no sé, para vosotros igual es una contribución muy pequeña, pero para nosotros es importante. Simplemente eso. Y quiero acabar con una... vamos a llamarlo toma falsa, aunque en realidad no es una toma falsa. A veces cuando estoy editando, pues me encuentro con sonidos raros en mi pista o en la pista del colaborador. Normalmente las tengo separadas y puedo escuchar cada una individualmente. En este caso, yo estaba editando el programa y de repente me encontré con esto. Como bien os mencionamos en el programa sobre las mujeres, esto no quiere decir que no supieran manejar las armas, sino que en el día a día no las llevaban. Me imagino que habréis escuchado una especie de manzana gigante que está siendo mordida, pero os voy a quitar la música. Como bien os mencionamos en el programa sobre las mujeres, esto no quiere decir que no supieran manejar las armas, sino que en el día a día no las llevaban. Estáis viviendo el mismo proceso que he vivido yo al editar esto, ¿vale? Ahora os voy a subir el volumen de la pista de Iván. Y la dejo sola, sin mi voz. El caldillo ahí. Claro. Ante esto, pues decido contactar con Iván y le digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y
esta es su explicación. Un momento, tengo la explicación a lo sucedido. No ha habido ninguna fuga por la parte trasera, no ha habido ningún derrame por la retaguardia. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Yo estaba bebiéndome un Tetrabric con un batido, y justo en ese momento esos dos sonidos que parecen ráfagas de ametralladora de un Stuka sobrevolando territorio aliado en la Segunda Guerra Mundial, realmente era yo apurando al máximo, como si no hubiera un mañana, el Tetrabric. Era bebiendo e intentando sacar de donde no había. O sea, deja ya de beber el Tetrabric, que ya no hay, no apures más. Pero todos lo hemos hecho alguna vez. Después de eso, el siguiente sonido es yo aplastando el Tetrabric. Ese ruido en el cual parece que alguien ha mordido una manzana con una masa de 40 kilos, ese ruido era yo aplastando con toda mi furia, como si de 7 dragones Shaolin se tratara, aplastando el Tetrabric. Y el último sonido, en un grácil movimiento digno de la NBA, tirando a la papelera el Tetrabric. Y eso es lo que ha sucedido. Lo prometo ante el capítulo de la Corner Exploitation del descampado. Lo juro por lo más sagrado. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa, que también irá de vikingos. Y con sorpresa incluida.